Capítulo 178. La aprobación de Felia. Kian 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 pu. La masa de sangre y niebla gris explotó una vez más desde el cuerpo del dios demonio tigre oscuro. No importa qué tan resistente o fuerte fuese, esta vez toda su vida se extinguió por completo por la explosión de la metralla de los pernos de la ballesta de metal. Esa ardua pelea finalmente había terminado. Toda el área se retorció y brilló una vez más, distorsionándose mientras toda la zona espacial se hacía añicos. La oscuridad cayó una vez más, y el apuesto joven finalmente relajó su cuerpo tenso, bajando lentamente la ballesta piadosa surge. La luz brilló y todo su cuerpo se iluminó. Para cuando sus pies volvieron a estar firmemente plantados en el suelo, el joven ya estaba de regreso en el gran bosque estrellado, todo restaurado a su estado original anterior. El tridente dorado también yacía silenciosamente a sus pies. No muy lejos de él, el cadáver gigante del dios demonio tigre oscuro yacía silenciosamente, y encima de él flotaba una extraña perla. La perla era de un negro completamente puro, pero las luces de color verde y azul también parecían girar dentro. ¿Qué era eso? Antes de que el joven pudiera reaccionar, el agujero negro que había sido la habilidad de atributo tiempo pareció estallar con una succión extraña pero poderosa. Al instante, la extraña perla voló adentro. Sin vacilación, el apuesto joven utilizó prontamente la grúa atrapa-dragones, pero justo en el momento en que atrapó la perla, el agujero negro se cerró con un estallido y los cielos volvieron a su estado normal. La extraña perla del cadáver del dios demonio tigre oscuro había desaparecido. Shock. Sogweikin quedó totalmente conmocionado por la experiencia. Tan pronto como el agujero negro se cerró, toda la escena frente a Sogweikin se distorsionó una vez más, difuminándose en una visión ilusoria. Sin embargo, sabía que todo lo que había pasado era verdad y todos esos eventos definitivamente habían sucedido antes, y finalmente supo el origen de la perla negra que había tragado hacía tanto tiempo. Era el núcleo celestial del dios demonio tigre oscuro después de su muerte. Su origen provenía de otro mundo, un mundo donde el dios demonio tigre oscuro no era una bestia celestial, sino que se llamaba una bestia espiritual. Lo que Sogweikin había heredado era su línea de sangre. Un repentino y poderoso agotamiento llenó todo el cuerpo de Sogweikin, pero la realidad distorsionada a su alrededor no desapareció. Justo en medio del entorno ilusorio, apareció lentamente una figura sólida. Al mismo tiempo, Sogweikin descubrió que ya no estaba en el modo perspectiva y finalmente había aparecido en su propio cuerpo. La figura que apareció era la de una mujer vestida de negro, que parecía tener unos 27 años más o menos. Ella era extremadamente hermosa, sus rasgos eran al menos 70% similares a los de Tiener. Su mirada era amable mientras miraba a Sogweikin en silencio, sin emitir ningún sonido. Una poderosa alarma se elevó en el corazón de Sogweikin. A pesar de que había estado atrapado en esta realidad ilusoria durante tanto tiempo, aún logró mantener la última claridad en el núcleo de su mente. Sabía, en el fondo, que esto no era realidad, y que todo era una ilusión. Hijo, eres mucho más sobresaliente de lo que imaginaba, y no solo eso, también tienes esa línea de sangre que incluso me sorprende a mí. Demoníaco tiempo juntos, ese es un talento que he estado buscando durante todos estos años. ¿Estás dispuesto a ayudarme? Una voz familiar, mientras la dama vestida de negro hablaba. La mirada que le daba Sogweikin era cariñosa y amable. ¿Tú eres Felia? Sogweikin reconoció al instante esa voz familiar. ¿No era exactamente el tigre entrópico infernal, Felia? Ella asintió y dijo, de hecho, soy Felia. Justo ahora, ya has escuchado mi conversación con Artian. Tuvimos la fortuna de tener relaciones entre hombre y mujer, pero desafortunadamente nunca hemos podido permanecer juntos. Eso es porque soy un guardián, y tengo que quedarme atrás para protegerlo. Ese papel de guardián permanecerá para siempre a menos que los cielos se transformen. En cuanto a ti, Tiener, me ha dado la esperanza de que finalmente suceda. Sogweikin se sorprendió momentáneamente. Tía, me temo que realmente no entiendo lo que quieres decir. Felia sonrió débilmente y dijo, todavía no es hora de que lo entiendas. Algunas cosas no están hechas para que las aprendas demasiado pronto, de lo contrario no será beneficioso para tu crecimiento. Si estás dispuesto a ayudarme, te enseñaré una técnica de cultivo de apareamiento para ti, Tiener, que será de gran beneficio para tu cultivo. Por supuesto, un día, cuando finalmente tengas el poder para ayudarme, te buscaré. Al escuchar eso, Sogweikin se llenó de alegría. ¿Eso significa que soy el yerno que apruebas? Felia suspiró suavemente y dijo, no, estás equivocado. No es mi aprobación, sino la de Tiener. Ese año, cuando di a luz a Tiener, no tuve más remedio que abandonarla y continuar mi guardia.
20 años y nunca he desempeñado mi papel de madre, ni nunca he ejecutado mis responsabilidades con ella. Si Tianer no te amara, no importa qué tan talentoso seas, nunca te elegiría. Te he elegido porque mi hija ya te ha elegido, además tienes los otros dos atributos santos, y también eres muy joven. Trata bien a Tianer y ámala bien. Ella ha sido tan lamentable desde joven, sin conocer el amor de una madre, y estaba incluso preparada para enfrentar la muerte por su bien. Lo haré, dijo firmemente Zhao Weiqing, la resolución en su voz y ojos era clara. Felia sonrió débilmente y dijo, te creo. En verdad, eres como Tian hace tantos años. Por el bien de tu amante, puedes hacer cualquier cosa, luchar con cualquier cosa para ganarla. Por supuesto, la única diferencia entre tú y él es que tú tienes más fraternidad en el amor. No necesitas sospechar nada, puedo ver tu corazón. En este mundo, un hombre poderoso siempre es capaz de llamar la atención del sexo opuesto y esa es la forma natural de vida. No te culpo, pero espero que nunca decepciones a Tianer ni le rompas el corazón. Esto no es una amenaza, sino la solicitud de una madre. La expresión de Zhao Weiqing estaba bastante avergonzada. Él realmente no sabía qué decir. Al ser llamado así por la madre de su mujer, ese era un sentimiento que solo alguien que lo experimentó personalmente podría describir. Felia dio un paso adelante, y en la realidad distorsionada apareció frente a Zhao Weiqing, sosteniendo su mano izquierda. Justo mientras Zhao Weiqing estaba desconcertado, de repente vio los ojos de Felia convertirse en un negro profundo, justo como antes, como si los orbes se hubieran convertido en dos agujeros negros del infinito. Cuenta esto como un regalo para ti. Junto con la voz de Felia, Zhao Weiqing sintió una extraña energía refrescante en su cuerpo. Esa energía no era energía celestial o incluso energía espiritual, sino una extraña fusión de muchos tipos de energías. La sensación de frescura se extendió rápidamente por todo el cuerpo de Zhao Weiqing, y solo sintió un calor relajante alrededor. La fatiga que estaba sintiendo desapareció, y pudo sentir que algo había sido agregado a su mente. Y, mientras Zhao Weiqing estaba experimentando todo eso en el mundo ilusorio, en el mundo real, lo que vieron las cuatro potencias era muy diferente. Cuando el extraño campo entrópico de luz envolvió a Zhao Weiqing y Wu Jingwen, ambos cuerpos comenzaron a temblar violentamente, como si sufrieran un dolor inimaginable. En un instante, Wu Jingwen se convirtió en su espíritu divino del león de tierra celestial, y Zhao Weiqing se agachó en el suelo, con su pierna derecha levantada en alto mientras los tatuajes negros de tigre alrededor de su cuerpo se volvían más gruesos y más obvios. Tanto el rey león como Lo Chi estaban extremadamente nerviosos. Después de todo, el tigre entrópico infernal era una bestia celestial de la etapa Dios celestial. Ella estaba en el mismo nivel que el dragón del reino brillo espacial. Enfrentando a la supresión del aura de una bestia de la etapa Dios celestial, ni hablar de estos dos pequeños compañeros, incluso para ellos, como potencias de la etapa emperador celestial, no sería nada fácil. Apenas pasó un minuto antes de que la forma de Wu Jingwen de espíritu divino del león de tierra celestial vomitara un bocanado de sangre. En un instante, Xuan Tian apareció ante él, rompiendo a la fuerza la barrera entrópica de luz para llevarlo de vuelta al grupo principal, haciendo circular personalmente su energía celestial para sanar a Wu Jingwen. Casi al mismo tiempo, un nuevo milagro pareció sucederle a Zhao Weiqing, atrayendo el resto de su atención. Desde las alas en su espalda hacia adelante, todo el cuerpo de Zhao Weiqing comenzó a cambiar de color. El negro grisáceo original se convirtió lentamente en un misterioso tono púrpura, y los originales tatuajes de tigre fueron reemplazados por escamas. La poderosa aura del dios demonio tigre oscuro estalló aún más fuerte, y todo su cuerpo comenzó a temblar aún más violentamente. Levemente, se podían oír los sonidos de tigres y dragones rugiendo. Eso es, y los ojos del rey tigre se abrieron por completo en estado de shock. Él no era el único. Incluso Xuan Tian no pudo evitar mirar aturdido. ¿Dragón y el aura de un dragón? Xuan Tian, el rey león y el rey tigre. Todos sus ojos de repente se voltearon hacia Long Shilla. Long Shilla dijo con orgullo, viejo monstruo Xue, en términos de poder puedo haber perdido contra ti, pero en términos de discípulos, estás lejos de mí. La línea de sangre de mi precioso discípulo es verdaderamente única en todo el mundo, ni siquiera la tuya puede compararse en ese sentido. Una vez ayudó a un dragón en el reino brillo espacial del Palacio Extensión del Cielo, y de ahí ganó el espíritu de dragón solidificado. Justo antes de venir aquí, logró completar la fusión sanguínea entre su línea de sangre original y el espíritu de dragón solidificado. De lo contrario, ¿y crees que lo traería aquí para hacer el ridículo? El encuentro de tigre y dragón, línea de sangre fusionada. Las 10 palabras aparecieron instantáneamente en las mentes de las tres potencias. La expresión del rey león era extremadamente fea.
Nunca había soñado que ese pequeño e insignificante maestro de 6 joyas celestiales podría ser una amenaza para su propio hijo. Sin embargo, Long Shilla no permaneció presumido por mucho tiempo, en cambio se volteó hacia Xueutian preocupado. Viejo monstruo Xue, él es el vencedor claro. Date prisa y haz que tu esposa se detenga, y deja que mi discípulo se vaya. La barrera de energía entrópica de Felia, incluso Long Shilla no se atrevía a entrar fácilmente. No era que le tuviese miedo, sino que tenía miedo de que, si entraba, podría provocar una reacción en cadena que terminase por dañar a Zhou Weiqing. Con el poder de la etapa Dios Celestial, incluso su dedo meñique podría destruir fácilmente a Zhou Weiqing. Justo en ese momento, de repente vieron a Felia moverse. En un solo paso, ella apareció frente a Zhou Weiqing, su garra delantera descansaba suavemente sobre su hombro izquierdo. Todo el escudo entrópico se volvió borroso, y ya no podían ver las profundidades desde el exterior. Long Shilla estaba extremadamente preocupado, y estaba al punto de moverse cuando Xueutian lo detuvo con una mano. Felia sabe lo que está haciendo, Brolón, no te preocupes, dijo solemnemente Xueutian. Long Shilla estaba muy preocupado porque le importaba demasiado. Sin embargo, él tenía su propio pensamiento. Después de todo, ahora que estaban en una caverna en las profundidades de la montaña celestial de nieve, y el otro lado tenía 2 potencias de la etapa Dios celestial y 2 potencias de la etapa Emperador celestial. Si realmente quisieran acabar con él y Zhou Weiqing, sería muy difícil decir que podrían escapar con éxito. Por supuesto, las posibilidades de que eso ocurriera eran minúsculas. Con la experiencia de Long Shilla, ¿cómo no podía ver la aprobación que Xueutian tenía hacia Zhou Weiqing? De lo contrario, con su estado y poder, ni siquiera necesitaba darle oportunidad de competir. Tomando una respiración profunda, Long Shilla se obligó a calmarse, aunque mantuvo la guardia alta y los sentidos extendidos al máximo. Si percibía que algo andaba mal, definitivamente tomaría acción primero. Mientras Xueutian enviaba oleada tras oleada de energía celestial al cuerpo de Wu Jingwei, sus heridas se curaron lentamente y su espíritu también se recuperó ligeramente. Sin embargo, sus ojos estaban llenos de una expresión conflictiva. Sin dudas, había perdido en esta última ronda. Hasta ahora, Zhou Weiqing todavía resistía la presión. Además, cuando él había ingresado en la transformación tigre-dragón, ya había abandonado el área de su presión y lo había notado claramente. Dejando de lado el poder, la paciencia y el pensamiento detrás de las acciones de Zhou Weiqing causaron que Wu Jingwei se llenara de alarma. Todavía quedaban 2 competencias más por delante, y como su maestro había dicho, Zhou Weiqing tenía que derrotarlo en las 3 antes de que pudiera reclamar la victoria. Actualmente, Wu Jingwei realmente quería saber cuál era el contenido de las siguientes 2 pruebas, y lo que más esperaba era un enfrentamiento y confrontación directa con él. Solo entonces sentía que podía alcanzar la victoria con sus manos. Después de todo, en términos de nivel de cultivo, aún estaba muy por delante de Zhou Weiqing, una brecha casi insalvable entre ellos. No importaba cuán poderoso y puro fuera su linaje, no sería capaz de ponerlo en juego en una pelea real. Si esos eran los términos de la pelea, Wu Jingwei aún confiaba en su propia victoria. Justo cuando los demás todavía estaban nerviosamente perdidos en sus propios pensamientos, de repente, la barrera entrópica se disipó. El tigre entrópico infernal Felia ya había desaparecido, dejando a Zhou Weiqing sentado allí, con las piernas cruzadas en posición de meditación. Actualmente, él estaba sentado con los ojos cerrados y la cara tranquila. La transformación tigre-dragón ya había desaparecido, aunque la parte superior de su cuerpo estaba desnuda, mostrando sus sólidos músculos bronceados. Sin el escudo de Felia cubriendo a Zhou Weiqing, Long Shilla podía sentir instantáneamente su condición. Al ver que su discípulo estaba bien, soltó un suspiro de alivio. Dirigió su mirada hacia Xueutian y dijo: «Viejo monstruo Xue, el resultado de esta primera prueba es muy claro, deberías proclamarlo ahora». Xueutian asintió con la cabeza y dijo: «Muy bien, como todos ustedes han visto, los resultados de la primera ronda de abrumar con aura están listos. Zhou Weiqing ha durado más en la 10ª ronda, por lo que es el vencedor de la competencia general. Les daré 2 horas para que descansen y se recuperen antes de comenzar la siguiente prueba». Hacia la proclamación de Xueutian, el rey león Wusite no pudo decir nada. El resultado había sido muy claro para los ojos de todos, y si intentaba discutir, estaría por debajo de su estado. Además, todavía quedaban 2 rondas más. Sin embargo, sus sentimientos ya no eran tan relajados como lo habían sido antes. La actuación de Zhou Weiqing demostró que podría ser una amenaza real para Wu Jingwei. Señor de la montaña, mientras que la sangre y la supresión por aura es importante, el combate real es lo más importante para cualquier maestro de joyas celestiales.
Para la segunda prueba, ¿no deberían competir en combate real?, preguntó Guzita a Xueutian con curiosidad. Su pensamiento era el mismo que el de Wu Jingwin, que sería más rápido y directo derrotar a Zhou Weiqing en un enfrentamiento cara a cara. Aunque Zhou Weiqing tenía al emperador celestial 6 supremo como su maestro, Wu Jingwin también tenía a la potencia más poderosa del mundo como su maestro, el señor de la montaña celestial de la nieve. Incluso si sus habilidades de lucha eran similares, o con Zhou Weiqing un poco más alto, la diferencia en el nivel de cultivo era demasiado grande como para que la cantidad de talento o habilidades pudiera vencer. Después de todo, el combate real era muy diferente de la supresión por aura y abrumar. Xueutian asintió y dijo: eso es correcto. La segunda prueba es un combate real. Al escuchar esas palabras, Guzita finalmente sonrió una vez más. Long Shi ya no dijo nada. Sabía que, desde que se atrevió a traer a Zhou Weiqing aquí, no había forma de evitar peleas. Para él, esta sería su prueba más difícil, y también la más importante. Si quería irse a casa con su chica, también tenía que pasar esta ronda, de lo contrario, todo lo demás era un juego. En verdad, Long Shi ya no estaba seguro de si Zhou Weiqing podría tener éxito, pero quería darle una oportunidad a su precioso discípulo. Después de todo, uno podía perder una pelea, era solo cuestión de que la habilidad de uno estuviese por debajo de la de su oponente por el momento, y él tenía la confianza de que aún podía llevarse a su discípulo de manera segura. Tener el valor de luchar por uno mismo era lo más importante. En cualquier caso, al menos por la forma en que iban las cosas, todavía estaban relativamente calmados. Sin embargo, esta próxima prueba sería un punto crítico por delante. El tiempo pasó, minuto tras minuto. Nadie más sabía lo que había sucedido entre Zhou Weiqing y el tigre entrópico infernal Felia en la última ronda, pero todos podían sentir que su energía celestial todavía estaba desbordante. Sentado allí con las piernas cruzadas, parecía que ya se había recuperado de la prueba anterior, quizás solo con un poco de fatiga en términos de espíritu. Línea de sangre de dragón y tigre, y qué tan fuerte era esa línea de sangre de ese tigre negro desconocido fusionado con el espíritu de dragón solidificado. Incluso Felia no fue capaz de reprimirlo por completo. Eso solo significaba una cosa. En términos de línea de sangre, el linaje de Zhou Weiqing estaba por encima del tigre entrópico infernal, y naturalmente eso también significaba que era superior al linaje del espíritu divino del tigre celestial y al del espíritu divino del león de tierra celestial. Uno podría imaginarse qué noticia tan impactante era esa. Hacia Zhou Weiqing, todas las potencias presentes tenían un nuevo reconocimiento hacia él. 2 horas pasaron muy rápido. Anteriormente, cuando Xueutian hablaba sobre el tiempo de descanso, tanto Zhou Weiqing como Wu Jingwin podían oírlo claramente. Aunque Wu Jingwin resultó herido, y su espíritu resultó algo dañado por la invasión del campo entrópico, bajo la curación de Xueutian y las 2 horas de descanso, prácticamente se recuperó de nuevo a su estado normal. Wu Jingwin se levantó una vez más. Actualmente, este príncipe león estaba nuevamente lleno de una poderosa aura de lucha. No esperaba perder la primera ronda, pero esta vez no se permitiría volver a perder. De lo contrario, incluso si finalmente ganara la tercera prueba, no sería capaz de vivir consigo mismo, ya que sería una pérdida total en sus ojos. ¿Cómo podría estar a la altura de su nombre como el príncipe león? Además, Zhou Weiqing era más de 10 años más joven que él. Si aún perdiese, entonces en un futuro cercano, cuando ese tipo se hiciera más fuerte, podría tener una oportunidad. Lleno de todo tipo de pensamientos complicados, el espíritu de lucha de Wu Jingwin se alimentó al máximo. En el otro lado, Zhou Weiqing se había levantado lentamente del piso. Sus ojos habían vuelto a su color negro normal, luciendo como si estuviese totalmente bien, y no hubiese sido suprimido por el aura del tigre entrópico infernal. Sin embargo, el que está más familiarizado con Zhou Weiqing, Long Shiya, podría decir por los detalles en sus ojos, él tuvo algunos cambios. Una calma y tranquilidad adicionales, y un toque de alegría también. Al ver eso, Long Shiya finalmente se relajó. Con la inteligencia y el ingenio de su discípulo, no sería aprovechado tan fácilmente, y si lo hubiera sido, entonces no tendría esa mirada en sus ojos. Estaba claro que la futura suegra le había dado algunos beneficios. Además, podía juzgar por eso, que Felia había elegido claramente a Zhou Weiqing. Aunque esta era la primera vez que Long Shiya se había encontrado con la esposa del viejo monstruo Xue, él solo podía imaginar cuántos sentimientos debía tener Xueutian por ella. 20 años. Sin duda, Felia tendría una gran influencia en él, y si esa futura suegra hubiera aprobado a Zhou Weiqing, entonces sus posibilidades aumentarían enormemente. Xueutian hizo un gesto a Zhou Weiqing y Wu Jingwin para que vinieran ante él. Mientras lo hacían, dijo solemnemente:
La primera prueba fue sobre su potencial personal y poder de línea de sangre. Zhou Weiqing es el vencedor de la primera prueba, pero aún quedan dos más. Ahora, para la segunda competencia, será una prueba de sus capacidades reales de combate. Si alguno de ustedes quiere casarse con mi hija, tendrá que tener la capacidad de protegerla. Esta pelea no será entre ustedes dos. Después de todo, tienen más de 10 años de diferencia en términos de edad, y su brecha en el nivel de cultivo también es grande. Si solo fuese una pelea entre ustedes dos, entonces sería demasiado injusto para Zhou Weiqing. Al escuchar las palabras de Xiao Tian, Wu Zite se puso ansioso. Dando un paso apresurado hacia adelante, dijo: Señor de la montaña, eso no es bueno, ¿verdad? Aunque su edad es más joven, fue él quien vino a robar a la novia. Lo dijiste antes, Jingbing merece tener una ventaja. El rostro de Xiao Tian se oscureció. Rey León, ¿crees que mi discípulo no puede ganar una pelea en circunstancias justas? Aunque Wu Zite era el rey del Imperio Gonzhou, y su personalidad siempre había sido fuerte, frente a Xiao Tian no se atrevía a ser demasiado impetuoso. Su rostro cambió varias veces, antes de suspirar suavemente y decir: como lo ordena el señor de la montaña. Xiao Tian continuó pasivamente. En esta segunda prueba, Brolón, tú y el Rey León estarán participando. Para ser justos, cada uno probará Zhou Weiqing y Wu Jingbing. Brolón, probarás Jingbing, el Rey León probará Zhou Weiqing. De esa forma, no habrá injusticia. Wu Zite, que todavía tenía una mirada vejada en su rostro por lo de hace un momento, comenzó a escuchar eso, y la alegría lo reemplazó. Pensó para sí mismo: los cielos están conmigo. HMPH, para que este rey cuide a ese pequeño mocoso, ¿no será una tarea sencilla? La expresión de Lon Xilla se puso fea. Aunque no creía que Wu Jingbing pudiera defenderse contra él mismo por mucho tiempo, con Zhou Weiqing en el nivel de cultivo de 6 joyas, era aún peor para él contra el Rey León Wu Zite. ¿Cómo podrían competir así? Xiao Tian dijo: mis palabras no han terminado, ustedes dos no necesitan estar tan ansiosos. Para poder probar su poder apropiadamente, voy a sellar sus dos poderes. Usaré una habilidad de sellado para restringir su energía celestial y una vez que la energía celestial que usen vaya más allá de mi sello, perderán, y eso significa que el discípulo de su lado se considerará derrotado. Si eso no sucede, entonces quien pierda primero entre Zhou Weiqing y Wu Jingbing habrá perdido la pelea. Al escuchar sus palabras, la expresión de Lon Xilla se calmó. Viejo monstruo Xue, ¿a qué niveles estarás restringiendo nuestro nivel de cultivo durante la pelea? Xiao Tian sonrió débilmente y dijo: Brolón y Rey León, ustedes dos tienen innumerables experiencias en combate. En comparación con los dos jóvenes, ambas capacidades de combate son mucho más fuertes. Sin embargo, la formación de la manipulación de las 6 artes supremas no tiene paralelo en el mundo. Si es en el mismo nivel, incluso yo no sería partido para él. Como tal, hagamos que Brolón esté en el límite de las 9 joyas mientras prueba Jingbing. En tal acuerdo, Jingbing también podrá despertar plenamente su potencial. En cuanto a Zhou Weiqing, él está en el nivel de cultivo de 6 joyas, y ya debería haber aprendido la formación de la manipulación de las 6 artes supremas de Brolón. Además de eso, como dije anteriormente, a Jingbing se le dará cierta ventaja en la prueba. Como tal, el Rey León puede probar a Zhou Weiqing en el límite de las 8 joyas. ¿Cómo les parece eso a ustedes dos? No estoy de acuerdo, dijo Lon Xilla sin dudarlo, con su cara enojada. Viejo monstruo Xue, obviamente es un prejuicio. ¿Qué diferencia hay entre un Rey León con 8 joyas y un Wu Jingbing de 9 joyas? En ese caso, podríamos dejar que los dos jóvenes pelearan entre sí. ¿Quién necesita tu supuesta justicia? Xiao Tian sonrió y dijo: Brolón, aguanta tus caballos, déjame terminar. Durante todo el proceso de la prueba, tanto tú como el Rey León no pueden usar ninguno de sus equipos consolidados. Solo pueden usar sus habilidades elementales. Bien, ahora, ¿eso es justo, no? Al escuchar sus palabras, Lon Xilla no pudo evitar sentirse ligeramente sorprendido. De hecho, si fuera el Rey León restringido en 8 joyas y no se le permitiera usar ningún equipo consolidado, entonces sería un poco más débil que Wu Jingbing, que podría usar todo en su arsenal. En cuanto a él mismo, incluso si no usaba su equipo consolidado, solo con su formación de la manipulación de las 6 artes supremas en el nivel de cultivo de 9 joyas, confiaba en derrotar a Wu Jingbing con bastante rapidez. Al ver que Lon Xilla ya no estaba protestando, Xiao Tian se volvió hacia el Rey León inquisitivamente. Casi sin pensar, Wu Zite asintió de inmediato. Como el rey de todo un imperio, ¿cómo podría no tener fe en sí mismo? Incluso si solo pudiera usar las joyas elementales, y con su fuerza restringida, todavía significaría que estaría 2 joyas más arriba que el pequeño mocoso.
Además, no olviden que, como el rey del Imperio Gonzou, en términos de almacenamiento de habilidades, definitivamente estaba en la cima del mundo entero. Podría decirse que todas las habilidades que había almacenado estaban entre las más poderosas. Además, tenía muchos años de experiencia en combate, y confiaba absolutamente en sí mismo. En cuanto a su hijo, aunque sabía que Long Shilla era fuerte, sin el uso de su equipo consolidado, sintió que Wu Jingbing podría aguantar durante el tiempo suficiente. Esta ya no era una competencia entre Zhou Weiqing y Wu Jingbing. También se había convertido en una competencia entre Long Shilla y Wu Zite. Xuetian miró a ambos lados y dijo: en esta ronda, tanto el Rey Tigre como yo seremos el jurado. Brolón, Rey León, ahora comenzaré a colocar el sello sobre ustedes dos. Long Shilla soltó una carcajada fría y dijo: viejo monstruo Xue, no necesito mi sello. Esa es tu montaña celestial de nieve, ¿cómo puedo confiar en ti con eso? Contigo juzgando, ¿todavía tienes miedo de que use cualquier energía celestial por encima de la novena joya? Bueno, por otro lado, ese Rey León será mejor que lo selles, de lo contrario, quién sabe qué hará con su personalidad. El Rey León inmediatamente replicó furioso: gordito Long, ¿te atreves a decir eso sobre mi personalidad? Long Shilla dijo de manera airada: tu personalidad es mala, lo sabemos por nosotros mismos. Deja de actuar con esa cara temeraria. ¿Crees que este viejo todavía no puede ver a través de todos tus actos? De lo contrario, no sería llamado el Emperador Celestial 6 Supremo. Viejo león mentiroso, mejor ten cuidado, con solo un cultivo de 8 joyas, será mejor que no tropieces y pierdas ante mi discípulo. Ya veremos si todavía tienes la cara para seguir siendo rey. Tú y los ojos de Wu Zite se volvieron fríos, mientras salía de esa ira temeraria con la que había estado actuando. Con frialdad, dijo: muy bien, Emperador Celestial 6 Supremo. Veremos quién es el que realmente falla miserablemente y se hunde en un desagüe. Con la señal de Xuetian, ambos lados se separaron lentamente. Al final, Xuetian realmente no selló a Long Shilla, pero aún así selló personalmente al Rey León, con la excusa de no permitir que los forasteros dudaran de ellos. Los jueces también se dividieron, con el Rey Tigre vigilando al Rey León y Zhou Weiqing, mientras que Xuetian vigilaba personalmente a Long Shilla contra Wu Jingbing. Como tal, la segunda prueba finalmente estaba lista y a punto de comenzar. Desde que Xuetian había revelado los detalles de la segunda competencia, Zhou Weiqing había estado aguardando en silencio a un lado, esperando a que la prueba comenzara sin hacer ruido. No se molestó en pensar en la tercera prueba, o cuando eso podría suceder. Todo dependería de superar esta lucha primero. Como tal, puso toda su atención en Wu Zite. Enfrentándose a una potencia de la etapa Emperador Celestial, Zhou Weiqing no se atrevió a ser descuidado en lo absoluto. Aunque las reglas eran que el Rey León solo podía usar su energía celestial hasta la etapa de 8 joyas, todavía decidió tratarlo como un Emperador Celestial. En medio de la tenue luz que caía sobre él, su rostro era grave y solemne. A pesar de que acababa de obtener un beneficio inesperado anteriormente, enfrentándose al rey de todo el Imperio Gonzou, solo podía hacerlo mejor, poner todo, y el resultado solo podía depender de que también podía poner en juego todos sus poderes contra el restringido Rey León. Xuetian miró a ambos lados. El Rey León y Zhou Weiqing estaban a unos 10 metros de distancia, y era el mismo caso para Long Shilla y Wu Jingbing. A esa distancia, para personas de su calibre, cualquier habilidad ya sería efectiva. Cualquier ataque sería capaz de acertar desde allí, aplastando con una fuerza irresistible, y le tocaría al otro manejarlo. Esa era de hecho una buena distancia para iniciar. Comiencen. Por fin, Xuetian gritó la palabra en voz alta, y ambos lados entraron en acción y comenzó el combate. Por el bien de su precioso discípulo, Long Shilla no se contuvo en lo absoluto. Al instante, 6 luces de colores se levantaron de su cuerpo, brillando intensamente. Sus joyas celestiales se levantaron y giraron sobre su cabeza mientras se desencadenaba su formación de la manipulación de las 6 artes supremas. Al instante, una gran cantidad de energía celestial atmosférica se reunió a su alrededor, así como sus poderes de los 6 atributos, girando en torno a él. Xuetian estaba mirando desde un lado todo este tiempo. De Long Shilla, solo podía sentir la energía celestial de la etapa de 9 joyas. Por supuesto, él no dudó en usar la etapa máxima de las 9 joyas, y no la etapa de 9 joyas de nivel bajo en la que Wu Jingbing estaba actualmente. A medida que la formación de la manipulación de las 6 artes supremas surgía alrededor de Long Shilla, Wu Jingbing no permaneció inactivo. No se molestó en tratar de usar su aura protectora para bloquear el ataque del Emperador Celestial 6 Supremo. Hace mucho había tenido noticias de Xuetian de que el estilo de lucha de Long Shilla era extremadamente diferente de cualquier otro maestro de joyas celestiales.
En una pelea, si le dabas ventaja a Lon Shilla, su ofensiva sería una ráfaga loca como las cascadas de un río embravecido. Con su formación, no tenía tiempo de reutilización ni de espera, e incluso la habilidad más inofensiva y más pequeña y en sus manos tendría potencia y efecto máximo. Incluso cuando Xoetian se enfrentaba a él, no se atrevía a dejarlo tener una buena ventaja y aumentar el impulso y ni hablar de Wu Jingbing ahora. Como tal, tan pronto como comenzó la pelea, Wu Jingbing no dudó en desatar todo su equipo consolidado. 6 equipos consolidados de nivel Dios y 3 equipos consolidados de nivel Sun aparecieron alrededor de su cuerpo al instante, los 9 de sus posibles equipos consolidados actuales. Una resplandeciente luz dorada de sus habilidades mezclada con la luz dorada oscura del equipo consolidado de nivel Dios, y el aura de Wu Jingbing se extendió al máximo. Solo por la apariencia externa de la intensidad de la luz, incluso Lon Shilla era más débil. Sin embargo, solo por el equipo consolidado que Wu Jingbing había convocado, uno podía ver la diferencia entre el Palacio Extensión del Cielo y la Montaña Celestial de la Nieve. La ventaja y superioridad de la Montaña Celestial de la Nieve radicaba en su gran cantidad de poderosas bestias celestiales, lo que también les permitía tener una gran ventaja en el almacenamiento de habilidades. Aún más, con esas bestias celestiales, aunque no podrían atacar tan fácilmente, protegerse era una garantía. De lo contrario, podrían haber sido aplastados por las otras 4 grandes tierras santas. Sin embargo, en términos de riqueza, la Montaña Celestial de la Nieve no era rival para el Palacio Extensión del Cielo. No se puede olvidar que Wu Jingbing era el príncipe león, no solo era el príncipe heredero de todo el imperio Gonzhou, aunque por el momento había renunciado al cargo de heredero del trono, sino que también era el principal discípulo del Señor de la Montaña. Sin duda Wu Zite había puesto muchas esperanzas en su hijo mayor, e incluso en tal circunstancia, con él llegando a la 9ª joya, todavía solo era capaz de tener 6 equipos consolidados de nivel Dios en lugar de los 9. A partir de eso, uno podría imaginarse lo carente que estaba el Imperio Gonzhou en términos de equipos consolidados. Si fuese uno de los principales discípulos del Palacio Extensión del Cielo, por ejemplo, si Shen Guanfei llegara a la etapa de 9 joyas y definitivamente tendría 9 piezas de un conjunto legendario completo. Si el set legendario solo tuviese 9 piezas en total, entonces ya habría completado todo el conjunto en esa etapa y su futuro equipo consolidado seguramente sería de nivel Dios. La gran diferencia entre un conjunto legendario completo en comparación con solo 9 piezas ordinarias de nivel de Dios era como el cielo y la tierra. Si Wu Jingbing realmente tuviera un conjunto completo, entonces quizás incluso un Lon Shilla contenido, que solo podía usar su energía celestial de 9 joyas y no su propio ser legendario odio al cielo sino empuñadura, tendría dificultades para enfrentarlo. Quizás incluso hasta el punto de tener una posibilidad de perder. Después de todo, el impulso de todo un conjunto legendario era demasiado aterrador. Aún así, bajo las circunstancias actuales, 6 equipos consolidados de nivel Dios todavía le daban una gran ventaja, pero en comparación con la formación de la manipulación de las 6 artes supremas de Lon Shilla, aún no era suficiente. Por supuesto, Wu Jingbing estaba usando todo su poder actual y estaba en las mejores condiciones para esta pelea. Después de desatar todo su equipo consolidado, Wu Jingbing lanzó al instante sus propios ataques. En un destello, apareció en el aire. Una distancia de 10 metros era perfecta para golpear con el gran garrote largo que había aparecido en sus manos. Sonó un silbido ensordecedor cuando se balanceó en el aire junto con una oleada masiva de energía celestial que se transformaba en un borrón dorado al golpear hacia Lon Shilla. En su primer ataque, Wu Jingbing ya había usado su atributo divino. Tener un atributo santo era su mejor arma, y sin duda tenía que usarla desde el principio. Solo podía ganar esta ronda, o resistir por un tiempo más largo que Zhou Weiqing, solo entonces rompería todas las barreras entre él y Tian'er como su esposa. Y, por otro lado, los pensamientos de Zhou Weiqing sobre esta pelea eran casi idénticos a los de Wu Jingbing. Se podría decir que ambos jóvenes habían establecido una resolución total en usar sus vidas en esta pelea. No se enfocaron en el lado contrario, solo concentraron toda su atención en su propia pelea. Al menos, incluso si perdían al final, tenían que haberlo dado todo. Solo entonces no podrían arrepentirse en esta competencia. Capítulo 179 Formación de la habilidad Manipulación 6 Supremo. Frente al ataque de Wu Jingbing, la expresión de Lon Shilla permaneció impasible. Agitó su mano hacia él en el aire. Su reacción pareció incluso lenta, pero incluso si golpeó en segundo lugar, su ataque llegó primero. Cuando el garrote de Wu Jingbing golpeó, 6 hojas de luz ya habían llegado a saludarlo. No solo un conjunto, sino una serie completa de ellas. Al ver esa vista, incluso Xoetian al costado no pudo evitar revelar un indicio de sorpresa.
Podía sentir claramente que en términos del control de la energía celestial, Long Shilla había mejorado desde la última vez que habían luchado. Desde que el nivel de cultivo de Long Shilla había alcanzado la etapa emperador celestial de nivel máximo, se había estancado allí. Ese era también su mayor arrepentimiento. Sin embargo, dado que su energía celestial no era capaz de elevarse, la única forma en que podía mejorar sus capacidades de combate era fortalecer su control sobre la energía celestial, controlar mejor cómo la usaba, el tiempo y el efecto explosivo para enfrentar golpes más fuertes. Solo entonces le permitiría defenderse del dios celestial Xueotian. Por supuesto, sus posibilidades de ganar eran extremadamente mínimas. Una serie de explosiones resonaron en el aire formando una cadena, y Wu Jingbing se sorprendió al descubrir que, aunque ese golpe de garrote había sido casi perfecto, no importaba si era en términos de poder o impulso, ya era lo máximo que podía tener, y posiblemente hacer. Sin embargo, el golpe todavía había fallado. El cuerpo de Wu Jingbing permaneció suspendido en el aire. Podía sentir claramente que las hojas de luz de 6 colores no parecían contener el poder de bloquear su porra consolidada de nivel Dios con su propia energía celestial de atributo divino, y no sintió ningún impacto poderoso que lo bloqueara. Sin embargo, no pudo completar el golpe. ¿Qué está pasando? El corazón de Wu Jingbing se llenó de conmoción, y continuó tratando de hacer circular su energía celestial a toda potencia. Al ver esa escena, el rostro de Xueotian cambió ligeramente. Con una sola mirada, había visto cómo Long Shilla lo había logrado. La razón por la cual Wu Jingbing no había podido discernir la razón era simple. Simplemente todavía no había llegado a ese estado. Aunque Long Shilla solo estaba usando la energía celestial de la etapa de 9 joyas, su estado ya había alcanzado la etapa emperador celestial, y su control sobre la energía celestial también estaba en ese nivel, o incluso más. En ese breve instante, Long Shilla había puesto una trampa para Wu Jingbing, haciendo uso de su poderosa ofensiva contra él para llevarlo a ella. De hecho, el ataque que Long Shilla había activado parecía ser un montón de hojas de luz. Sin embargo, todas y cada una de las cuchillas contenían su propia miríada de cambios y profundos significados. Por ejemplo, entre las 6 hojas de luz, el atributo tierra se centró en el bloqueo, el atributo fuego se centró en explotar y causar impulso, el atributo viento paró el cuerpo y el movimiento del oponente, etcétera, etcétera. Cada uno de los 6 atributos tenía su propio pequeño pero importante papel que desempeñar, pero fue cuando se unieron que encajó todo en una suma que era mucho mayor que sus partes. A pesar de que no era suficiente para romper el ataque de Wu Jingbing, era capaz de detenerlo para que no le diera el golpe. De esta forma, la sucesión continua de hojas de luz tendría el mismo efecto, causando una situación final que había entrado en juego: desgaste. De hecho, era desgaste. Lo que Long Shilla estaba usando era la forma más simple y efectiva de luchar contra Wu Jingbing. El cuerpo de Wu Jingbing ya estaba en el aire, y no se atrevió a cambiar nada. Si se retiraba, entonces las hojas de luz podrían perseguirlo y atacarlo en un ataque rápido. Cuando eso sucediera, tal vez él ya no tendría ninguna posibilidad de tomar represalias y perdería la lucha directamente. Como tal, solo podía seguir circulando toda su energía celestial en el garrote, para aplastarlo con todas sus fuerzas sobre Long Shilla, esperando poder liberarse del continuo flujo de hojas de luz, dar repentinamente un golpe y obtener una ventaja para continuar luchando. Por desgracia, ahora que ya estaba encerrado en este estado, ¿cómo podría Long Shilla posiblemente darle la oportunidad de recuperarse? Con la ayuda de la formación, ni siquiera necesitaba utilizar habilidades poderosas o altamente calificadas, simplemente usando las 6 hojas de luz para drenar continuamente a Wu Jingbing. De esa forma, quien quiera que sea el que se quede sin energía celestial perderá la pelea. Sin lugar a dudas, para Long Shilla, eso se consideraba un método bastante estúpido. Sin embargo, había un beneficio en él: la estabilidad. Con el poder de la formación, su aterradora tasa de recuperación, así como la ventaja de poder utilizar el nivel máximo de las 9 joyas contra alguien en la misma etapa pero en el nivel bajo, este método podía garantizar una victoria de forma estable, y también casi en un momento en que podría predecirse. La razón por la que lo hizo era la parte verdaderamente inteligente sobre Long Shilla. No importaba que Wu Jingbing todavía era el discípulo de Xueotian, y su yerno planeado. Sabía que Xueotian debió haberle enseñado todo, ignorando el soporte de la tribu del espíritu divino del león de tierra celestial. Long Shilla nunca subestimaría a Xueotian, teniendo un sano respeto por él. ¿Quién sabía cuántas habilidades o artes secretas tenía Wu Jingbing? Él no lo sabía. Aunque todavía tenía absoluta confianza, no tendría las mesas volcadas contra sí mismo, pero ¿y si tuviera algunas artes secretas que le permitieran escapar? En ese caso, Long Shilla no podría derrotarlo a tiempo.
En lugar de tener todas estas variables desconocidas en la ecuación, decidió usar el método más seguro, estable y directo, por más estúpido que parezca, para garantizar su victoria y, con suerte, la de Zhou Weiqing. Para cuando Wu Jingbing pudiera descubrir ese plan, ya debería haber gastado una gran cantidad de energía celestial. Además, incluso si quisiera retroceder, no sería una tarea fácil. Cuando Wu Jingbing fortaleció la circulación de la energía celestial en un intento por abrumar a su oponente, comenzó a desatar ataques de atributo espíritu para hostigar a Lon Shiya al mismo tiempo. Por desgracia, aunque el atributo espíritu era un atributo santo, había una brecha demasiado grande entre su propia energía espiritual y la de su oponente. Entre todas las joyas elementales, incluso en comparación con otros atributos santos, tal vez el atributo espíritu era el más singular. Si era en el mismo nivel, cuando uno compara el atributo espíritu con cualquier otro atributo único, se consideraba prácticamente invencible. La supresión del espíritu puede hacer que el oponente se confunda o se desordene, o incluso podría convertirse en un ataque real. A menos que uno tenga métodos únicos para defenderse de tales ataques espirituales, o tal vez usar otros atributos santos para debilitar el poder del atributo espíritu, de lo contrario, en una pelea ya era una gran desventaja. Al mismo tiempo, el atributo espíritu también tenía un punto débil. Extrañamente, su punto más fuerte también podría ser su punto más débil, la energía espiritual. Si la energía espiritual de un oponente era más de 3 veces la del usuario del atributo espiritual, entonces era prácticamente inmune a todos esos ataques espirituales. Desafortunadamente para Wu Jingbing, la energía espiritual de Lon Shiya y cómo podría ser tan fácil como 3 veces la de Wu Jingbing. Habiendo entrenado tanto en la formación de la manipulación de las 6 artes supremas, aunque no tenía el atributo espiritual, podría decirse que de los presentes aquí, además de Xueo Tian, nadie más podía compararse a él y ni siquiera el Rey León. Como tal, cuando Wu Jingbing continuó tratando de hostigar a Lon Shiya con sus ataques espirituales, era un intento totalmente inútil. En cuanto a su atributo fuego, no hay nada más que decir al respecto. Incluso sus atributos santos habían fallado, añadiendo el atributo fuego a la mezcla, un atributo que Lon Shiya también tenía, era simplemente un desperdicio adicional de energía. Wu Jingbing estaba tan enojado por su continuo fracaso que casi se quedó sin palabras. Tenía tantas habilidades poderosas, pero en este punto, Lon Shiya no le daría la oportunidad de usar más de ellas. En la superficie parecía que Wu Jingbing era el que estaba atacando, pero ahora Lon Shiya lo estaba reprimiendo por completo en todos los frentes. El control de la pelea estaba totalmente en sus manos, y al tener una pelea así, ¿cómo podría uno no estar enojado? Sin embargo, él no tenía otra opción en el asunto, y solo podía continuar en ese estancamiento. Aunque Xueo Tian podía ver fácilmente eso con una sola mirada, no había nada que pudiera decir o hacer. Después de todo, antes de la pelea, él no había establecido ninguna regla sobre cómo pelearían. Además, su discípulo fue quien atacó primero, y no podía decir nada sobre la estrategia de Lon Shiya para enfrentar ese ataque. Solo podía pararse a un lado y observar impotente cómo la energía celestial de Wu Jingbing continuaba siendo erosionada. Por supuesto, Wu Jingbing tampoco era fácil de convencer. Tan pronto como se dio cuenta de que estaba atrapado en este estancamiento, comenzó a ejercer un control más preciso sobre su energía celestial. Naturalmente, su control sobre la energía celestial no era rival para Lon Shiya, definitivamente no tan fino como la formación. Aún así, tenía el atributo espiritual, y estando también entrenado, definitivamente era mucho más hábil y tenía un control más fino sobre su energía celestial que cualquier maestro de joyas celestiales ordinario. Mientras se concentraba en eso, fue capaz de reducir lentamente sus gastos, convirtiendo parte de su ofensiva en defensa para formar un estado más equilibrado en el aire. De esa forma, no desperdiciaría tanta energía como antes. Al mismo tiempo, Wu Jingbing también se convirtió en su forma divina de león de tierra, lo que permitió que su velocidad de absorción de la energía atmosférica creciese. Incluso si eso todavía se veía afectado por la formación, al menos era capaz de detener la marea ligeramente. Por lo menos, no perdería demasiado rápido contra Lon Shiya. Ahora que Lon Shiya y Wu Jingbing habían pasado por la serie de enfrentamientos y adaptaciones, ambos bandos estaban prácticamente en punto muerto. Wu Jingbing no tenía manera de romper, pero Lon Shiya tampoco tenía una buena manera de terminar las cosas rápidamente. En lugar de arriesgar las cosas, bien podría continuar en la ruta garantizada hacia el éxito, ya que era solo cuestión de tiempo, no importaba cuánto su oponente retrasara lo inevitable. Como habían logrado un equilibrio temporal, ambas miradas se voltearon hacia el otro lado. Naturalmente, Lon Shiya esperaba que su discípulo pudiera contener al Rey León, al menos hasta que derrotara a Wu Jingbing.
En cuanto al príncipe león, solo podía rezar para que su padre pudiera terminar rápidamente con Sogeking antes de que su propia energía celestial se agotara. Ambas partes tenían pensamientos similares pero opuestos mientras dirigían su atención a los otros dos luchadores en el campo de batalla. Incluso el juez de su lado no era la excepción, ya que Xueotian también dirigió su atención a Sogeking y Gusite. Mientras que la lucha de Lon Shilla y Wu Jingbin estaba prácticamente resuelta, no había influido en el otro lado. La razón por la cual Lon Shilla había elegido esa ruta también era en cierto sentido porque no tenía muchas opciones. Él tenía muy buen criterio sobre sus detalles finos, y después de todo, Wu Jingbin ya había usado 9 equipos consolidados, con 6 piezas siendo un ser legendario. Como la brecha en el nivel de cultivo no era muy alta, el riesgo de que ocurrieran circunstancias imprevistas y variables era demasiado grande para tomar. Y, en el otro lado, el Rey León estaba mucho más seguro que Lon Shilla. No usó la misma estrategia que él usaba, ni tampoco tenía la velocidad de recuperación insana que le daba la formación de la manipulación de las 6 artes supremas. Como tal, tan pronto como comenzó su pelea, fue mucho más violenta e intensa que en el lado de Wu Jingbin. Tan pronto como salió la orden de Xueotian, tanto Sogeking como Gusite entraron en acción. Sogeking no convocó su equipo consolidado con anticipación, sino que su pie derecho saltó al suelo ligeramente, y todo su cuerpo voló rápidamente en retiro. Gusite originalmente estaba a punto de lanzar un ataque cuando vio que su oponente no tenía el coraje de enfrentarlo directamente y estaba retirándose. Inmediatamente, hizo el juicio de que Sogeking estaba a punto de usar tácticas de guerrilla. Sin lugar a dudas, esa no era solo una pelea ordinaria, sino una lucha por el tiempo. De esa manera, las tácticas de guerrilla eran realmente una buena opción. Mientras Sogeking pudiera comprar suficiente tiempo, podría lograr la victoria final. Sin embargo, ¿cómo podría el experimentado Gusite darle una oportunidad a Sogeking? Tan pronto como lo vio retirarse, una gruesa luz dorada se encendió alrededor de su cuerpo, y en un instante, llamas rojas doradas salieron de su espalda, empujando su cuerpo con una súbita explosión de velocidad. Sogeking no tenía idea de qué tipo de habilidades tenía el Rey León, ni tenía ningún interés en adivinarlo. En verdad, lo que estaba haciendo ahora no era huir, sino poner todo su poder a su capacidad máxima. Mientras volaba hacia atrás, no dudó en ingresar al estado de transformación tigre-dragón, llevando su cuerpo a su estado más fuerte. Las alas detrás de su espalda se extendieron por completo, toda la superficie de su piel ahora era de color púrpura, con los tatuajes púrpuras y las escamas. Incluso sus ojos eran orbes púrpuras, y la poderosa aura de su transformación tigre-dragón estalló súbitamente. Solo cuando uno realmente enfrentaba a Sogeking en ese estado de transformación tigre-dragón, sería capaz de entender qué tan poderoso era ese linaje. Incluso el Rey León Gusite, con su línea de sangre pura del espíritu divino del León de Tierra Celestial y tan pronto como sintió el aura impactante frente a él, no pudo evitar dar un paso hacia atrás. Una aura tan poderosa. No debo permitir que ese mocoso crezca, de lo contrario, podría convertirse en el próximo dios celestial. En ese instante, un poderoso instinto asesino se elevó en el corazón del Rey León. Ya no pensaba en la boda de su hijo, sino en el futuro del Imperio Gonzhou. Sin lugar a dudas, Sogeking nunca pertenecería a su imperio, y en el futuro no importaba si era un maestro de joyas celestiales independiente o si pertenecía a una gran tierra santa, no era algo que Gusite quisiese ver. Toda su vida la había pasado construyendo el Imperio Gonzhou y todo lo que pensaba era en su futuro y sus propias ambiciones. Al tener un talento tan increíblemente sobresaliente frente a él, y no que no fuese para su propio uso y entonces tendría que destruirlo por completo y no permitirle crecer para alcanzar su potencial. Pensando hasta ese punto, Gusite ya había tomado una decisión. Siempre que obtuviese alguna ventaja, definitivamente trataría de encontrar la posibilidad de atacar con fuerza. Incluso si no lograba matar a Sogeking, trataría de causarle una lesión grave, lo suficiente como para dejar un daño oculto duradero que no podría ser curado fácilmente. Aunque el Rey Tigre estaba mirando a un lado, Gusite no estaba demasiado preocupado por él. Después de todo, Xueotian no era Xueotian, y el Rey León confiaba en que era más poderoso que él. Mientras tuviera cuidado con las cosas, haciendo que pareciera que había sido un accidente, tenía confianza en matar a Sogeking antes de que Xueotian pudiera reaccionar. Una vez que eso pasara, incluso si Lon Shilla estaba enojado, y que esto estaba, después de todo, justo en las profundidades de la montaña de Celestial de la Nieve. Naturalmente, Sogeking no conocía los pensamientos de su oponente, pero podía sentir claramente un súbito instinto asesino por parte del Rey León. Al liberar la transformación tigre-dragón, los sentidos y su juicio se elevaron a un nuevo nivel, incluso en comparación con su estado de cambio demoníaco anterior, era más del doble.
Como tal, aunque Gusite usaba un nivel de cultivo con 8 joyas que era mucho más fuerte que el de él, Sogeking todavía era capaz de sentir los diversos cambios en el cuerpo del Rey León, incluso cualquier pequeña reverberación de energía celestial. Esa era una sensación realmente extraña, ser capaz de ver los cambios en sus oponentes, ya era una gran ventaja para él como peleador. Con el repentino estallido de velocidad de las llamas doradas en su espalda, Gusite casi alcanzó a Sogeking al instante. Sin embargo, en ese momento, el cuerpo de Sogeking ejecutó un giro repentino que estaba totalmente en contra de las leyes de la física. Sogeking había estado volando hacia atrás a altas velocidades, pero de repente su cuerpo voló perpendicularmente en el aire. En comparación con su movimiento hacia atrás, de repente se había disparado un ángulo total de 90 grados. Incluso con el enfoque completo del Rey León, en tal circunstancia, no pudo reaccionar a tiempo, pasando por los pies de Sogeking. Para cuando quiso darse la vuelta, él ya estaba en el aire. La razón por la cual Sogeking había sido capaz de cambiar de dirección de manera tan abrupta era, por supuesto, debido a las alas en su espalda. El poder que tenían era aterrador. No solo podrían usarse para volar, sino que podrían usarse para el ataque y la defensa. De hecho, se podría decir que incluso bajo una circunstancia en la que Sogeking no pudiese usar su equipo consolidado, esa era otra arma mortal disponible para él, comparable a su pierna derecha demoníaca. Con el poder de las alas, sumado a la dureza y flexibilidad de su propio cuerpo, Sogeking era capaz de forzar un cambio abrupto en su dirección de vuelo, comprando tiempo para sí mismo. Esa oportunidad era demasiado importante para Sogeking. Mientras volaba alto en el aire, sus 6 joyas elementales volaron de su muñeca, brillando con diferentes colores. En esta caverna helada, las luces del ojo de gato alexandrita se transformaron en color rosado rojizo. Su brillo resplandeciente era obvio en el aire de las cavernas, atrayendo la atención de todos. Incluso el rey tigre no pudo evitar exclamar con maravilla y celos. Las joyas celestiales con múltiples joyas elementales eran extremadamente raras, y mucho más alguien como Sogeking con tantos atributos elementales. Tal maestro de joyas celestiales, si pudiera verdaderamente crecer, uno podría imaginarse que su poder de combate sería varias veces mayor que el de cualquier maestro de joyas celestiales ordinario. 6 joyas elementales volando. ¿Y qué significaba eso? Todas las potencias de allí sabían qué significaba que Sogeking estaba a punto de desatar la formación de la habilidad manipulación de las 6 artes supremas. El Rey León no creía que pudiera evitar que Sogeking desatara la formación. Siendo la mejor técnica del Emperador Celestial 6 Supremo, definitivamente tenía muchas maneras de desatarlo sin importar quién intentara evitarlo, y Gusite estaba seguro de que se las había transmitido a Sogeking. Como tal, después de fallar el primer golpe, no se apresuró en perseguir a Sogeking en el aire, sino que se quedó en el suelo para almacenar energía levemente. Una imagen ilusoria de un gigante león dorado se levantó lentamente detrás de él, las espesas reverberaciones de energía celestial parecían calmarse. Los ojos de Gusite se volvieron dorados, mostrando completamente su línea de sangre como un espíritu divino del león de tierra celestial. Su mano derecha se levantó lentamente, y en ese momento, todo su brazo derecho se convirtió de un color amarillo dorado, largas garras se extendieron y se convirtieron en el brazo real de su forma principal. Aunque era solo un brazo, el aura que brotó de Gusite estaba más allá de cualquier maestro de 8 joyas celestiales, sin embargo, todavía usaba la energía celestial de uno. Ese era el estado que había alcanzado una potencia, y nadie podía decir que estaba haciendo trampa, a pesar de que su próximo ataque se sentía tan aterrador. Sin embargo, el momento siguiente simplemente frustró las expectativas de todos, dejándolos con un shock en sus caras. Las 6 joyas elementales del ojo de gato alexandrita en el aire no se convirtieron en un hexágono normal como la formación de la Lonchilla. En cambio, las 6 joyas elementales parecían ir y venir, resplandeciendo con un brillo llamativo. Al instante, formaron un extraño hexágono en forma de estrella. En verdad, ese hexágono en forma de estrella era un simple dibujo, simplemente el apilamiento de 2 triángulos. Sin embargo, para aquellas poderosas potencias viendo, tenía un significado completamente diferente. Aunque Lonchilla había inventado por sí mismo la manipulación de las 6 artes supremas, eso no significaba que pudiera cambiarse tan fácilmente. El Emperador Celestial 6 Supremo había pasado muchos años, muchas pruebas y tribulaciones, para perfeccionar su formación de la manipulación de las 6 artes supremas a lo que era hoy. El principal secreto detrás de ello era el equilibrio, eso estaba claro para todos los que lo vieron pero ese equilibrio no se lograba tan fácilmente. Incluso para Xoutian, no creía que pudiera alcanzarlo fácilmente, aunque tuviera 6 atributos elementales.
Sin embargo, justo en ese momento, Sogeking había demostrado que no solo lo había logrado, sino que había dado un cambio casi milagroso. Si él hubiese establecido una formación similar a la del Emperador Celestial 6 Supremo, todas las potencias se habrían maravillado de su talento, pero no pensarían demasiado sobre eso. Después de todo, el poder y el talento innato de Sogeking ya los habían sorprendido muchas veces hoy. Sin embargo, en realidad, cambiando la formación de la manipulación de las 6 artes supremas desde cero les era un significado completamente diferente. ¿Cuánto tiempo había aprendido la formación de la manipulación de las 6 artes supremas? ¿Un año? Menos de un año. Eso era porque la vez anterior que Wu Jingbin se había encontrado con Sogeking, solo estaba en la etapa de 5 joyas. Y el entrenamiento con la formación tenía el requisito previo de necesitar 6 joyas elementales. En un tiempo de menos de un año, tal vez para ser más preciso, fueron apenas 2 o 3 meses. Sogeking no solo había aprendido la formación de la manipulación de las 6 artes supremas, sino que incluso la había cambiado totalmente para adaptarse a sí mismo. Eso era demasiado impactante. Además, parecía que los cambios que había realizado lo hacían aún más equilibrado. Un hexágono solo significaba una forma con 6 lados, pero 6 ángulos obtusos y 6 ángulos agudos eran totalmente diferentes. Cada ángulo agudo era como un punto brillante, y este hexágono en forma de estrella parecía ser más ofensivo que la formación original en forma de hexágono de Lon Shilla. Las 6 joyas elementales de ojo de gato alexandrita de Sogeking finalmente se detuvieron en su posición dentro de la formación, y sus colores también cambiaron en consecuencia. Sin embargo, nuevamente era diferente a la formación de Lon Shilla, donde cada uno adquiría el color de un atributo diferente. En cambio, las 6 joyas de Sogeking tomaron su propia posición en un ángulo agudo, y de alguna manera todavía estaban en su forma de ojo de gato alexandrita. Una formación de la manipulación de las 6 artes supremas diferente, pero igualmente equilibrada. Eso había roto por completo la imaginación de todos los espectadores. Esta era la primera vez que aparecía en el campo de batalla, y pertenecía a una sola persona, Sogeking. La sensación de Xuetian era quizás la más fuerte. Además de Lon Shilla, podría decirse que era la única persona en el mundo que entendía la formación de la manipulación de las 6 artes supremas. Ya que él había luchado con Lon Shilla tantas veces, y él también la había estudiado en detalle previamente. Casi al instante, Xuetian descubrió cuán diferente era la formación de Sogeking, o tal vez su diferencia con la de Lon Shilla. La formación de la manipulación de las 6 artes supremas de Lon Shilla era como un arte de la naturaleza, un todo armonioso e integrado, con cada uno de los 6 atributos sosteniendo la formación en cada esquina, permitiendo que los 6 atributos elementales tuviesen un equilibrio milagroso. Tal equilibrio permitía un gran consumo de la energía ambiental, lo que también les permitía transformarse fácilmente entre ellos o fusionarse. De esa forma, Lon Shilla podía usar poderosas habilidades con un gasto mínimo. Xuetian había estimado una vez que si él y Lon Shilla estuviesen en el campo de batalla, enfrentando enemigos de una cierta fuerza, luego de un cierto periodo de tiempo, solo por el poder asesino general y las capacidades de combate sostenidas, puede que ni siquiera él sea igual a Lon Shilla. Eso ya era una gran alabanza, y tal vez ninguna otra persona en el mundo merecía tal elogio. Sin embargo, solo a partir de eso, uno podría imaginarse cuán poderosa era la formación de la manipulación de las 6 artes supremas de Lon Shilla. Sin embargo, cuando Sogeking lanzó su propia formación, Xuetian de repente vio un mundo completamente nuevo frente a él. En comparación con la formación de Lon Shilla, la de Sogeking era un todo unificado, pero antes de completarse eran 2 partes diferentes. Así es, 2 porciones diferentes, hecho de un conjunto de 2 triángulos. Sin embargo, el resultado final era que había una porción más pequeña que era similar a la antigua formación de la manipulación de las 6 artes supremas, teniendo el mismo efecto, aunque quizás a una escala menor. Sin embargo, ahora se añadieron los 6 ángulos agudos exteriores. ¿Qué implicaban esos 6 ángulos agudos? Xuetian no lo sabía en este momento, pero de alguna manera sabía que la formación de Sogeking podría incluso superar a la de Lon Shilla en el futuro. Además, de repente recordó con sorpresa. Los 6 atributos de Sogeking no eran de los elementos normales, sino que incluían los 2 atributos santos, tiempo y demoníaco. Esa extraña nueva formación fue tal vez forzada debido a sus 2 atributos santos y al instante, Xuetian se dio cuenta de la clave del asunto. Ese niño es realmente un genio, nadie puede negar ese hecho y no solo su talento, sino su gran inteligencia al poder crear su propia formación de la manipulación de las 6 artes supremas. Incluso si tuviera la tutela de Lon Shilla, para poder equilibrar 2 atributos santos entre sus propios 6 atributos, esa era la hazaña de la era.
Aunque el Rey León y el Rey Tigre fueron sacudidos por la vista, sabiendo cuán especial era esa formación de Zhou Weiqing, sus sentimientos definitivamente no eran tan fuertes como los de Xiao Tian. Gusite decidió de repente no continuar almacenando energía celestial para su ataque. Tuvo la abrumadora sensación de que nunca debió haber dejado que Zhou Weiqing creara con éxito esa formación. Ahora se dio cuenta de su error, como si la formación se viera más magnífica que la de Long Shilla, por el hecho de que las acciones de Zhou Weiqing no eran demasiado suaves. Estaba claro que acababa de crear esa formación no hace mucho tiempo, y que no sería como la de Long Shilla, quien podría configurarla con éxito a pesar de cualquier interrupción. El juicio de Gusite era correcto, pero desafortunadamente para él ya era demasiado tarde. De hecho, lo que Zhou Weiqing había creado ya no se llamaba formación de la manipulación de las 6 artes supremas. Después de haber creado con éxito la formación, Long Shilla la había llamado formación de luz divina 6 supremo. La razón por la que había cambiado el nombre era porque tenía diferentes misterios profundos detrás de él, y el Rey León estaba a punto de experimentarlos por sí mismo. Levantando su mano derecha, el brazo derecho de Gusite, que se había transformado en su forma de león original, dio un golpe en el aire hacia él. Al instante, una garra dorada de aspecto salido salió disparada, volando hacia Zhou Weiqing. De la imagen de la habilidad celestial que apareció, se podía decir que era una poderosa habilidad con al menos una calificación de 11 estrellas, tal vez incluso una habilidad de nivel de Dios celestial. Sin embargo, como Long Shilla una vez le dijo a Zhou Weiqing, una verdadera habilidad de la etapa Dios celestial solo podría ser utilizada verdadera y correctamente por una potencia de la etapa Dios celestial. Cualquiera que no tenga suficiente nivel de cultivo aún podría usarla, pero habría una gran diferencia en efectividad y poder. Al ver la masiva garra de oro que se dirigía hacia él, Zhou Weiqing permaneció calmado y sin inmutarse en el aire. Él no intentó esquivarlo. Enfrentando una habilidad de tal nivel, sabía que esquivar era inútil, ya que la mayoría de las habilidades serían capaces de rastrear o seguir a su objetivo. Zhou Weiqing respiró hondo, y de sus 6 joyas físicas de jade helado, 5 se iluminaron. En el momento siguiente, 5 conjuntos de luces doradas oscuras surgieron a su alrededor, 5 capas de escudos aparecieron justo cuando la brillante garra dorada lo golpeó. Una visión magnífica ocurrió después, y el poder del Rey León sorprendió a Zhou Weiqing. Los 5 escudos de sus auras protectoras desaparecieron uno tras otro, destrozados por la garra dorada. Esas auras que eran tan invulnerables en la mente de Zhou Weiqing, bajo el ataque de la garra de oro, parecían simplemente un papel que podía ser dejado de lado. Sin embargo, no fueron totalmente inútiles. Después de que la garra dorada se hubiese estrellado a través de las 5 auras protectoras, su luz se había atenuado claramente de manera significativa. El martillo de la cara llorosa en la mano derecha de Zhou Weiqing arremetió, golpeando directamente hacia la garra dorada. Con una explosión masiva, Zhou Weiqing fue enviado de regreso al aire, mientras que la garra dorada desapareció por completo. Por solo ese golpe, el corazón de Zhou Weiqing se agarró con fuerza. No se podía pensar que solo porque el Rey León parecía tan débil frente al Emperador Celestial 6 Supremo significaba que podía ser tratado fácilmente. Todavía era, después de todo, una potencia en la etapa Emperador Celestial. Solo era que Long Shilla era muy poderoso. Incluso restringido a un nivel de cultivo de 8 joyas, el poder de Gusite todavía era aterrador. El poder de esa habilidad de garra ya era muy fuerte, y sin las 5 capas de auras protectoras, si Zhou Weiqing hubiese intentado tomarlo de frente, definitivamente habría fallado. Lo que él no sabía era que la sorpresa del Rey León era incluso mayor que la suya. A pesar de lo que Zhou Weiqing pensaba, ese golpe de garra que Gusite había desatado no era un ataque ordinario, ciertamente no era un golpe casual como parecía. Después de todo, era una habilidad que había convocado una imagen de habilidad celestial, y aún más, había pasado un tiempo almacenando poder antes de desatarla. Uno podría imaginar lo poderosa que era. En verdad, Gusite había estado tratando de poner fin a las cosas lo más rápido posible, y había utilizado una de sus habilidades más fuertes al principio para al menos obtener una ventaja. Sin embargo, no había esperado que Zhou Weiqing fuera capaz de lidiar con su ataque tan fácilmente. Aún más importante, ese pequeño mocoso de 6 joyas, había convocado 5 equipos consolidados de nivel Dios. Además, parecían ser parte de un conjunto legendario, solo uno menos que su propio hijo. ¿Cómo podría Gusite no sorprenderse con eso? Los conjuntos legendarios y los equipos legendarios de nivel Dios no tenían nada que ver con el talento, sino con la riqueza y las conexiones. Su pie derecho golpeó el suelo, y Gusite también se lanzó al aire. El nivel de control de la etapa Emperador Celestial le permitió usar su energía celestial para volar fácilmente en el aire, casi imitando una especie de habilidad de vuelo.
Ambas manos se extendieron en garras, y nuevamente lanzó dos garras doradas similares, más pequeñas pero más rápidas, que se precipitaron hacia Sogeking. Actualmente, Sogeking había mostrado su quinta pieza del conjunto legendario. Además de los martillos legendarios, las palmas espirituales gigantes Yin Yang y el espejo corazón, la quinta era en realidad un kit de guerra en capas que lo protegía de la cintura hacia abajo. En total, el espejo corazón se conectó a los otros 4 equipos consolidados para formar un peto entero para el brazalete y los guanteletes, uniéndose al kit de guerra para completar todo el vestuario. Con la adición de esa pieza de equipo consolidado de nivel Dios, podría decirse que el cuerpo de Sogeking estaba completamente protegido. Ese era el efecto de un conjunto legendario, ya que la área cubierta estaba más allá de las 4 piezas separadas del equipo consolidado de nivel Dios. El kit de guerra emitía un resplandor que parecía tener un giro en espiral. Además de las capacidades de protección habituales que tenían los equipos, su efecto principal era similar al de todas las otras piezas del conjunto, aumentar en gran medida la fuerza de su usuario. El ser legendario Odio a la Tierra sin empuñadura tenía muy pocas habilidades imbuidas. Según la estimación de Duan Tianlan, quizás solo una vez que estuviera completamente ensamblado se activarían las verdaderas habilidades imbuidas del conjunto. Sin embargo, eso no quería decir que el ser legendario Odio a la Tierra sin empuñadura no sea fuerte. Por el contrario, su fuerza estaba en la palabra extremo, ya que, de hecho, solo se enfocaba en lo básico, pero hasta el extremo. Todas y cada una de las piezas del conjunto legendario aumentarían la fuerza del usuario, y eso se apilaría multiplicativamente. Es decir, cuando Sogeking empuñaba solo los martillos legendarios, su fuerza era el doble del original. Con las 2 piezas que eran las palmas espirituales gigantes Yin Yang, no era 3 o incluso 4 veces y después de exponenciar 2 veces, era un enorme aumento de 8 veces su fuerza original. Si Sogeking lograra completar las 10 piezas de su conjunto legendario, eso significaría solo en términos de fuerza, 512 veces su fuerza original. ¿Qué clase de número aterrador era ese? No olviden que Sogeking no solo era un maestro de joyas celestiales, sino que su propio cuerpo había evolucionado varias veces debido a su linaje, y también recibió el impulso de la transformación tigre-dragón. Uno podría imaginar que una vez que realmente terminara su conjunto legendario, su fuerza alcanzaría un estado que no tenía paralelo en la historia, y posiblemente en el futuro. Ese sería el verdadero significado detrás del dicho frente a la fuerza pura, todos los trucos son inútiles. A medida que Sogeking ganaba pieza tras pieza del conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura, su fuerza crecía cada vez más. Al principio, no era nada obvio, pero a estas alturas, el terrorífico poder comenzaba a revelarse. La quinta pieza del conjunto legendario fue creada naturalmente por Duan Tianlan, su primera pieza del conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura. Anteriormente, Long Shilla había volado personalmente al batallón inigualable para conseguirla, antes de volver a la montaña del espíritu de fuego, donde Sogeking había logrado consolidarlo rápidamente. Con esta quinta pieza del conjunto legendario, la fuerza de Sogeking era ahora 32 veces superior a su fuerza original. Además de la transformación tigre-dragón, su fortaleza era realmente algo a tener en cuenta. Al principio, no tenía una comprensión real del poder y la eficacia del conjunto Odio a la Tierra sin empuñadura, ya que nunca había florecido por completo. Su uso anterior se limitaba al truco de los martillos legendarios y al impulso de sus habilidades. Sin embargo, no se olviden quién era su maestro y el emperador celestial 6 supremo y cuyo propio conjunto legendario era el hermano pequeño establecido con un impulso similar, el conjunto legendario Odio al cielo sin empuñadura. De hecho, el impulso del conjunto legendario Odio al cielo sin empuñadura era exactamente el mismo que el del Odio a la Tierra sin empuñadura. Por supuesto, con solo 9 piezas, el impulso total solo ascendería a un máximo de 256 veces. Es decir, la diferencia de una mera pieza en un conjunto legendario era en realidad la diferencia entre el cielo y la tierra. Bajo la cuidadosa tutela de Long Shilla, Sogeking finalmente entendió el verdadero poder de su ser legendario, cómo controlarlo y usarlo con cuidado. Enfrentándose al ataque del Rey León, Sogeking permaneció sin miedo. Balanceando los 2 martillos legendarios ante él, estalló con una oleada masiva de energía celestial. 2 bolas de espesa niebla gris se juntaron alrededor de cada martillo, con el martillo de cara llorosa en su mano derecha bloqueando el ataque del Rey León, mientras que el martillo de cara sonriente en su mano izquierda golpeó hacia la cabeza de su oponente. El Rey León claramente estaba usando su energía celestial del atributo divino, mientras que Sogeking estaba usando el atributo demoníaco. El choque de 2 atributos santos directamente opuestos, pero de igual nivel, el vencedor iría al más fuerte.
El nivel de cultivo de Sogeking era solo de 6 joyas, y naturalmente no podía compararse con el Rey León, incluso restringido a 8 joyas. Sin embargo, con la transformación Tigre-Dragón, su energía celestial estaba mucho más allá de cualquier maestro de 6 joyas celestiales, y mucho más con la fuerza terrorífica de su conjunto legendario. Una gruesa luz dorada oscura surgió alrededor del conjunto legendario de Sogeking, brotando hacia su brazo derecho. Si se observaba de cerca, la luz dorada oscura era como oleadas de poder que ondulaban hacia su brazo derecho, haciendo que creciera varias veces más. Suscríbete a Audio de Historias sin Intro y dale me gusta. Capítulo 180 Pequeño Gordito vs Rey León. Naturalmente, mientras que un conjunto legendario era extremadamente poderoso, hacer uso de su poder no era tan simple. Para hacer un uso completo de las 32 veces su fuerza, uno tenía que activar completamente la potencia de cada pieza individual de cada equipo consolidado, transfiriendo y reuniendo toda la potencia en una ráfaga concentrada. Eso era exactamente lo que Sogeking estaba haciendo ahora, reuniendo todo el poder en su brazo derecho, en el martillo de la cara llorosa en su mano derecha. El conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura finalmente hizo su debut en las crónicas de la historia, y su oponente era en realidad una potencia de la etapa Emperador Celestial. Este ser legendario podría considerarse uno único, sin ninguna habilidad imbuida como la mayoría de los otros, pero al centrarse en apilar los conceptos básicos, había convertido una estadística básica de fuerza a un nivel aterrador. Las dos garras divinas del Rey León instantáneamente se estrellaron contra el martillo de la cara llorosa, descargando rápidamente la energía celestial de atributo demoníaco que lo rodeaba. En términos de poder de la energía celestial o control, Gusite superaba por mucho a Sogeking. Sin embargo, para su sorpresa, el martillo simplemente brilló con un espeso resplandor de luz dorada oscura, y en ese instante siguiente, ambas garras fueron destruidas con un sonido puff amortiguado. Al momento siguiente, el martillo de la cara sonriente estaba golpeando su cabeza. ¿Cómo es eso posible? Sin habilidades, ¿es capaz de romper mi ataque? Gusite no tuvo más tiempo para pensar. Levantando su mano izquierda, le dio una bofetada al martillo de la cara sonriente, y su energía celestial se reunió rápidamente en un gran estallido. Su mano derecha continuó hacia adelante, bloqueando hacia el martillo de la cara llorosa que aún continuaba su golpe después de disipar las dos garras. De repente, Sogeking pareció desacelerar, haciendo que el martillo de la cara sonriente se ralentizara medio segundo. De esa forma, ambos martillos golpearían al Rey León al mismo tiempo. Un poco más lejos, Long Shilla, quien todavía estaba reprimiendo a Gu Jingbing mientras miraba a su discípulo, sonrió débilmente mientras pensaba. Ese pequeño mocoso, él es verdaderamente el epítome del sigilo. Puff, sonaron dos sonidos diferentes a la vez. Xuaoyin se quedó boquiabierto. Como el juez del combate, había estado observando de cerca, y se sorprendió al ver repentinamente el cuerpo de Gusite salir volando por el ataque de Sogeking. Frente a los dos martillos de Sogeking, Gusite había dividido naturalmente su energía celestial por igual. Por desgracia, siendo la primera vez que enfrentaba los martillos duales legendarios, ¿cómo podría saber el secreto detrás de esos sellos? El sonido puff había sido la mano izquierda de Gusite pasando directamente a través del martillo de la cara sonriente, y su poderosa energía celestial había atravesado los cielos. Una inesperada falta de conexión con algo sólido le hizo perder el equilibrio, pillándolo desprevenido momentáneamente. A pesar de que fue capaz de recuperar el equilibrio rápidamente debido a su poder y habilidad, incluso para una potencia como él, definitivamente no era una buena sensación lanzar un golpe tan perdido. Lo que era más importante, dado que el golpe perdido provenía del martillo de la cara sonriente, el martillo de la cara llorosa también había golpeado. Esa vez, era un golpe real, pero con la pérdida repentina de equilibrio en el otro lado, definitivamente afectó al Rey León en ese lado. La energía celestial en el lado defensor se sacudió por una fracción de segundo, pero fue más que suficiente. Dado que la energía celestial se había dividido en comparación con un golpe de toda potencia de Sogeking, esta vez estaba en grave desventaja. El martillo de la cara llorosa contenía todo el poder de Sogeking, incluyendo su impulso 32 veces mayor de fuerza. Con la ayuda de la transformación Tigre-Dragón, ¿qué aterrador era eso? Solo en términos de pura fuerza física, Sogeking ya superaba a cualquier maestro de joyas celestiales de tipo fuerza, y mucho más con el multiplicador de 32. Actualmente, si se tomara solo en cuenta la fuerza física, con su conjunto legendario Odio a la Tierra sin empuñadura, podría igualar a la mayoría de las potencias de la etapa Rey Celestial. Entonces, ¿qué pasa si él no tiene energía celestial para apoyarlo? No importaba qué tipo de habilidad fuese, cuando estaba en su máximo absoluto, su fuerza no debía subestimarse.
Como dice el refrán, todos los caminos conducen a Roma. No había un camino correcto para pelear. En tal circunstancia, Gusite sintió una fuerza terrorífica detrás del golpe, una que no pudo soportar. Con la explosión masiva del impacto, todo su cuerpo fue enviado volando, por el golpe verdadero o falso. La mayor pérdida de cara para él era que la fuerza del golpe fue demasiado poderosa. No solo su mano estaba entumecida por el impacto, toda su área del pecho todavía estaba oprimida por el golpe. Gusite se detuvo a la fuerza de escupir una bocanada de sangre, pero ya había sufrido algunas lesiones internas. Justo en el instante siguiente, Sogweikin apareció repentinamente detrás de Gusite, agarrando sus martillos legendarios con sus palmas espirituales gigantes yin-yang, aplastándolos salvajemente de forma descendente hacia su cabeza. Blink. De hecho, en ese momento, Sogweikin había utilizado una de sus habilidades más practicadas, la habilidad Blink. Como una potencia de la etapa Emperador Celestial, los sentidos de Gusite eran definitivamente extremadamente poderosos, y descubrió al instante el ataque en cadena de Sogweikin. Sin embargo, el primer pensamiento en su mente era: imposible. Anteriormente, cuando Lon Shilla usaba la formación de la manipulación de las 6 artes supremas, aunque podía controlar sus diversos atributos e intercambiarlos, fusionarlos a voluntad, o incluso aumentar la regeneración de su energía celestial, y nunca había podido usar sus habilidades almacenadas. ¿Cómo pudo Sogweikin usar la habilidad Blink? Sin embargo, ese no era el momento para que Gusite pensara demasiado sobre las cosas. Después de haber sido enviado volando por el golpe de martillo de Sogweikin, sabía naturalmente lo aterradora que era la fuerza detrás del martillo. Incluso con su cuerpo de la etapa Emperador Celestial, no se atrevió a dejar que un golpe así cayera sobre él desprotegido. Una gran figura ilusoria de un mamut apareció de repente por encima y detrás de Gusite. Al mismo tiempo, una brillante luz dorada surgió, y unas zarzas aparecieron para saludar a los martillos de Sogweikin. Esa habilidad era uno de los haces defensivos más fuertes del Rey León, almacenada de una poderosa bestia celestial, el Rey Mamut Espléndido. Esa bestia celestial también era una de las más poderosas del Imperio Gonzou, una potencia de la etapa Emperador Celestial. Para ser más preciso, era el líder totémico y líder de la tribu Mamut. Era solo porque su inteligencia no era alta que no logró ser el verdadero líder y la clase gobernante del Imperio Gonzou. Aún así, todavía tenía un rango muy alto y un estatus respetable en todo el imperio. En términos de poder de línea de sangre, esos reyes mamuts espléndidos eran segundos después de los espíritus divinos del tigre celestial y los espíritus divinos del león de tierra celestial. Al igual que los dos anteriores, también tenían el atributo divino, y esa habilidad suya se llamaba escudo divino de la zarza espléndida, una poderosa habilidad que era tanto ofensiva como defensiva. Al poder forzar al Rey León a usar una habilidad que era su as poco después de que chocaran, Sogweikin realmente podría estar orgulloso de sí mismo. Sin embargo, en este momento, sucedió algo realmente inesperado, impactando a Gusite hasta el núcleo. Detrás de la espalda de Sogweikin, también se levantó una figura ilusoria, una figura enorme y gorda que parecía un gran insecto. Tan pronto como apareció la figura ilusoria, se movió hacia adelante y voló directamente hacia la figura ilusoria de mamut sobre la cabeza de Gusite. Ambos se enredaron momentáneamente, antes de que los dos desaparecieran junto con el escudo divino de la zarza espléndida. Ese era el choque de las imágenes de habilidades celestiales, una neutralización absoluta. Originalmente, el príncipe León Wu Jingbing había usado ese método exacto para neutralizar el sello del dragón silencioso de Sogweikin, y ahora Sogweikin estaba usando ese método en Gusite para neutralizar su escudo divino de la zarza espléndida. El choque de las imágenes de habilidades celestiales se refiere a cuando ambos lados desataban una habilidad que produce una imagen de habilidad celestial. En ese caso, cualquiera de los lados podría usar la imagen de la habilidad celestial para neutralizar a la otra, si era lo suficientemente rápido. Nadie sabía la razón por la cual eso ocurriría, y de acuerdo con las suposiciones de los antepasados, eso era porque los cielos estaban teniendo misericordia del mundo, y no deseaban que esas poderosas habilidades causaran demasiada muerte y destrucción en el mundo, permitiendo que ese efecto tan neutralizante sucediese. En el pasado, Sogweikin no tenía un entrenamiento adecuado, y tenía que resolver todo por su cuenta. Naturalmente, él no sabía nada sobre el choque de las imágenes de habilidades celestiales y había sido sorprendido por Wu Jingbing, por lo que fue derrotado tan fácilmente. Sin embargo, en este periodo de tiempo, bajo la tutela de Lon Shilla, también había captado el principio de ese efecto, y al menos sabía el concepto de cómo lidiar con él, tanto ofensiva como defensivamente. Al menos, su energía espiritual había llegado a ser apenas capaz de controlar las imágenes de habilidades celestiales.
En ese momento, de repente hizo uso de este mismo efecto, cambiando al instante el estado del campo de batalla actual. El rey tigre había estado mirando todo este tiempo, y cuando Zhou Weiqing había usado la habilidad Blink, su mandíbula también se había abierto. Estaba bastante familiarizado con la formación de la manipulación de las 6 artes supremas, habiendo hablado previamente con su hermano sobre ella. Como tal, sabía que con la habilidad Blink, teniendo una calificación más alta que 6 estrellas, especialmente con Zhou Weiqing siendo nuevo en la formación, no debería haber sido capaz de usarla. Además, Blink debería haber sido una de las más difíciles de imitar. En ese momento, su mente tenía el mismo pensamiento que Gusite. ¿Cómo podría ser eso? Sin embargo, cuando Zhou Weiqing invocó la imagen de la habilidad celestial, bajo la estrecha observación de Xueo Yin, finalmente notó algo que posiblemente podría ser el secreto profundo detrás de ello. Cuando Zhou Weiqing había desatado esas 2 habilidades almacenadas, uno de los ángulos de la estrella se iluminaría en la forma hexagonal de la formación debajo de sus pies, la joya elemental de su ojo de gato alexandrita brillaría intensamente antes de que apareciera la habilidad. Habiendo notado eso, Xueo Yin pudo adivinar el secreto detrás del por qué Zhou Weiqing podía usar tales habilidades. Sin embargo, eso no disminuyó la sorpresa en su corazón. ¿Podría ser que cuando creó su nueva formación, aún podía usar habilidades? Eso sería demasiado dominador. En verdad, la suposición de Xueo Yin era bastante precisa. La formación de luz divina 6 suprema de Zhou Weiqing, en comparación con la formación de la manipulación de las 6 artes supremas, era mucho peor en términos de la eficiencia de energía celestial y la tasa de recuperación. Sin embargo, la inferioridad en esa porción era fácilmente compensada por su transformación tigre-dragón y la técnica de la deidad inmortal. En cuanto a los 6 ángulos agudos de la estrella de la formación, cada uno de ellos podía guardar una habilidad almacenada particular para usar cada vez que se creara la formación. Es decir, con la base subyacente de la formación de la manipulación de las 6 artes supremas, la formación de luz divina 6 suprema podía unir temporalmente 6 habilidades cada vez que convocara su formación, y él podría usarlas como en un combate normal. Esas habilidades vinculadas se elegirían de todas sus habilidades almacenadas, pero la energía celestial utilizada se vería afectada por la eficiencia de la formación, así como de la tasa de recuperación. Sin lugar a dudas, desde el punto de vista de la capacidad de combate global, especialmente para Zhou Weiqing, la formación de luz divina 6 suprema era superior a la formación de la manipulación de las 6 artes supremas. La razón también era simple. Aunque ambas tenían 6 atributos, la de Zhou Weiqing contenía 2 atributos santos. Agregado al hecho de que la estructura de su formación era diferente, la lógica detrás de ella había causado tal cambio. Una de las habilidades vinculadas había sido, naturalmente, Blink, que Zhou Weiqing había utilizado para cerrar la brecha en un ataque de seguimiento rápido. La segunda habilidad que había guardado y acababa de desencadenar era en realidad la inversión del tiempo. La razón por la que había seleccionado esa habilidad para vincularse era en realidad con el propósito de chocar las habilidades celestiales. Dado que el príncipe león también tenía habilidades que podrían convocar imágenes de habilidad celestial, ¿cómo podría el rey león obtenerlas? Como tal, había planeado intencionalmente utilizar esa inversión de tiempo inútil para obtener un resultado casi perfecto. Cuando el escudo divino de la zarza espléndida desapareció, Gusite se sorprendió una vez más y fue tomado por sorpresa. Al mismo tiempo, los martillos de Zhou Weiqing ya lo estaban atacando, y en tan poco tiempo era demasiado tarde para usar otra habilidad. Asombrado, el rey león solo pudo usar sus manos para bloquear, estallando con su poderosa energía celestial para defenderse con fuerza. Otra explosión masiva, y todo el cuerpo de Gusite fue salvajemente aplastado contra el suelo sin ningún tipo de suspenso, con ambas piernas incrustadas en el suelo helado de la caverna. Aunque con su resistente y poderoso cuerpo de la capa emperador celestial, sus brazos y piernas no se vieron afectados por la fuerza aterradora de Zhou Weiqing, la sangre que había estado forzando a sí mismo para no escupir anteriormente finalmente salió. Zhou Weiqing aterrizó justo al lado de Gusite, y sus martillos golpearon la cabeza del rey león por tercera vez con una fuerza explosiva. Asumir el impacto del golpe anterior no era un problema para su poderoso cuerpo en el estado de transformación tigre-dragón. Pero Gusite estaba extremadamente molesto. La razón por la que ahora se encontraba en una situación tan desventajosa era porque había juzgado mal el poder de Zhou Weiqing, y esa subestimación lo había llevado a ser sorprendido por él muchas veces. Gruñendo enojado, se concentró con fuerza y el brillo resplandeciente del ángel guardián divino apareció a su alrededor, protegiendo su cuerpo. Por desgracia, casi al mismo tiempo, otra figura ilusoria apareció detrás de Zhou Weiqing. Esta vez, era la dama dragón demoníaca. ¿Cuántas habilidades con la imagen de una habilidad celestial tiene ese mocoso?
La idea surgió simultáneamente tanto en el Rey León como en el Rey Tigre. Todavía en estado de shock, Gusite no tuvo tiempo de estar enojado mientras distribuía apresuradamente su energía celestial al máximo con las manos hacia arriba. Todo su cuerpo giró en un torbellino mientras una poderosa luz dorada surgía. La luz pronto se convirtió en un masivo tornado dorado, envolviendo por completo su cuerpo. En los ojos de Gusite, sin duda Sogeking estaba usando nuevamente una imagen de habilidad celestial para neutralizar su habilidad Ángel Guardián Divino antes de que su martillo, con esa fuerza aterradora, aterrizara una vez más. Después de haber usado dos habilidades poderosas, durante un tiempo estuvo indispuesto de usar demasiada energía celestial, y no tuvo más remedio que usar su habilidad más poderosa para defenderse. Por desgracia, esta vez Gusite había adivinado erróneamente. Sogeking lo había golpeado con tal ímpetu rápido y feroz, pero al momento siguiente se detuvo en el aire, sus alas se separaron y causaron que su cuerpo se moviera justo antes de llegar a la barrera del Ángel Guardián Divino. En ese corto periodo de tiempo, la imagen de la habilidad celestial de la Dama Dragón demoníaca se había completado y su habilidad estaba lista para ser utilizada. Mientras la luz roja púrpura brillaba en el aire, Xueotian no pudo evitar fruncir el ceño. ¿Cómo podría el Rey León cometer un error tan de novato? Aunque Gusite se había dicho a sí mismo una y otra vez que ese joven frente a él no era un maestro de 6 joyas celestiales ordinario, todavía era una potencia de la etapa emperador celestial y cómo podría no tener sentimientos de desprecio y subestimar a su oponente. Además, la serie de acciones y habilidades de Sogeking realmente había ido más allá de cualquiera de las expectativas y el juicio de las potencias actuales. Simplemente había sido demasiado impactante. Incluso Xueotian había sido sorprendido varias veces, ni hablar de Gusite. Como tal, el Rey León había podido poner en juego todo su poder, cayendo en el ritmo y la trampa de Sogeking. En ese momento, él había utilizado esa inercia del pensamiento en la que Gusite había caído para lanzar esa nueva trampa. El destello de luz violeta apareció en la formación de Sogeking, y su cuerpo dio un giro en el aire, mientras se retiraba a un lado para esperar. Una leve sonrisa apareció en su rostro mientras miraba al Rey León. No tenía prisa, y ahora podía darse el lujo de sentarse y esperar un rato. El Ángel Guardián Divino realmente había entrado en vigor, y esa poderosa habilidad también tenía un efecto absoluto. Si Sogeking intentara usar ahora su sello del dragón silencioso en Gusite, sería un desperdicio total. Sin embargo, aunque el Ángel Guardián Divino era de hecho poderoso, al igual que la formación de la manipulación de las 6 artes supremas, tenía su propio conjunto de limitaciones. En este caso, la debilidad era simple. Cuando el usuario estaba dentro del Ángel Guardián Divino, no podía moverse ni desatar otra habilidad. Esta fue la razón por la cual el cuerpo giratorio de Gusite no podía moverse, y anteriormente solo pudo circular su energía celestial en un remolino dorado para protegerse. Como resultado, Sogeking ahora podía esperar tranquilamente a un lado. No importaba cuán rápido el Rey León pudiese liberar su próxima habilidad, no podía ser más rápido que el sello del dragón silencioso que Sogeking había preparado para usarlo en cualquier momento. En cuanto al choque de las imágenes de habilidades celestiales, tenía que ser activado dentro de un cierto límite de tiempo desde que la imagen de habilidad celestial se convocaba. Una vez que se fusionase por completo, ya no era posible. Debido a ese hecho, normalmente un choque de habilidades celestiales se realizaba mediante una habilidad posterior para neutralizar una anterior. Es decir, Sogeking podría haber usado su imagen de habilidad celestial para neutralizar al Ángel Guardián Divino, pero no al revés. Como tal, Gusite ahora estaba atrapado utilizando una poderosa habilidad de defensa para nada, mientras desperdiciaba su energía celestial en el torbellino de luz, y no podía hacer nada con respecto al sello del dragón silencioso de Sogeking. Tranquilo, sin prisas y seguro. Esas palabras podrían usarse para describir a Sogeking en este punto. ¿Quién podría haber imaginado que un simple maestro de joyas celestiales de la etapa Sun de nivel superior podría empujar a una potencia de la etapa celestial emperador a tal grado? Incluso a ser tan restringido como Gusite lo estaba haciendo. Bruscamente, 2 rayos de luz rojo-púrpura salieron de los ojos de Sogeking, antes de parpadear una vez más. De repente, el Ángel Guardián Divino alrededor de Gusite desapareció sin previo aviso. Era el choque de las imágenes de habilidades celestiales. Sin embargo, al igual que Gusite se había llenado de alegría, pensando que Sogeking no había podido resistir el uso de su sello del dragón silencioso para neutralizar su Ángel Guardián Divino. En el instante siguiente, un vórtice púrpura rojo apareció sobre su cabeza. Y sus habilidades repentinamente fueron restringidas. ¿Qué mierda está pasando? Una vez más, las acciones de Sogeking eran ilegibles para el Rey León. El sello del dragón silencioso se había usado claramente para chocar con su ángel del guardián divino, pero y aún así, ¿cómo podía todavía entrar en vigor?
Dejando de lado a Gusite, incluso el rey tigre, que tenía una vista de pájaro de todo lo que sucedía, estaba completamente confundido. De todas las potencias presentes, solo Lord Shilla, que estaba familiarizado con todas las habilidades de Sogeking, podía entender completamente lo que estaba sucediendo. Incluso Xueotian solo podía adivinar vagamente lo que había sucedido. El pensamiento de Xueotian era que, de alguna manera, Sogeking había activado otra imagen de habilidad celestial oculta, usando esa para neutralizar el ángel guardián divino antes de activar el sello del dragón silencioso en el mismo instante. Su juicio era de hecho exacto. Sogeking en realidad había usado el sello demoníaco del dios dragón, también de la dama dragón demoníaca, para neutralizar el ángel guardián divino. Como la imagen de la habilidad celestial también era de la dama dragón demoníaca, era capaz de superponerla y ocultarla perfectamente. En verdad, si hubiera intentado usar realmente esa habilidad, sería Sogeking mismo quien pedirá la muerte. Después de todo, no solo Gusite era mucho más fuerte que él, sino que también tenía el atributo espíritu. El sello demoníaco del dios dragón no solo habría sido inútil, probablemente habría sido devuelto para engañarse a sí mismo. Sin embargo, al igual que con la habilidad de inversión del tiempo, usarlo para neutralizar el ángel guardián divino era una cuestión completamente diferente. Una vez más, otro momento perfecto y un intercambio valioso de una habilidad inútil para neutralizar otra habilidad. Sogeking podría no tener mucho, pero definitivamente tenía toneladas de habilidades. De hecho, las poderosas habilidades con imágenes de habilidades celestiales que tenía no eran menores que las de la mayoría de las potencias de la etapa Rey Emperador Celestial. 6 atributos. Él podía almacenar habilidades a voluntad. De hecho, incluso ahora, después de llegar a la quinta y sexta joya, todavía tiene muchas ranuras vacías que no había almacenado. El efecto absoluto del sello del dragón silencioso había entrado en efecto. Eso significaba que, durante el siguiente minuto, el Rey León ya no podía convocar su equipo consolidado ni usar sus habilidades almacenadas. Incluso si el primero ya estaba restringido, el último era un gran golpe. Y que si él estaba usando la energía celestial de la etapa de 8 joyas, enfrentando a un maestro de 6 joyas celestiales con la formación Luz Divina 6 Suprema, 5 equipos consolidados de nivel Dios parte de un conjunto legendario que podría ser. Además, Sogeking todavía tenía la transformación Tigre-Dragón. Con una risa sonora, todo el cuerpo de Sogeking se abalanzó hacia Gusite como un relámpago, los martillos gemelos en sus manos se arremolinaban ansiosamente. Esta vez, él no estaba tratando de durar tanto como pudiese, sino en realidad estaba intentando vencer al Rey León. Al ver a Sogeking saltar sobre él, Gusite comprendió de repente que, en esta pelea, incluso si su hijo tuviese todo su poder, frente a este pequeño mocoso de 6 joyas, es posible que ni siquiera ganara. Sin habilidades almacenadas para usar, y con mi energía celestial sellada en 8 joyas y realmente voy a perder. Los ojos de Gusite de repente se volvieron tranquilos y serenos. Enfrentándose al ataque de Sogeking, su cara se volvió inexpresiva, solo levantando lentamente su mano derecha hacia el joven entrante. 10 yardas. Sogeking estaba a apenas 10 yardas de Gusite. Con su velocidad, eso se cerraba en apenas un abrir y cerrar de ojos. La mano derecha levantada de Gusite tenía la palma hacia Sogeking, como si intentara detener su ataque. Sin embargo, todos a su alrededor podían ver que podía bloquear un ataque, o incluso 2, pero sin ninguna habilidad o equipo consolidado y con su energía celestial restringida, ¿cuánto tiempo podría resistir contra la poderosa fuerza de Sogeking? Una expresión de alivio y satisfacción apareció en la cara de Lord Shilla, mientras un parpadeo oculto de felicidad destelló en los ojos de Xueotian antes de que desapareciera, escondido. El Rey Tigre también tenía una mirada alegre en su rostro mientras se reía de la desgracia del Rey León. Sin embargo, en un instante, un cambio abrupto estalló. Justo cuando Sogeking estaba a punto de atacar a Gusite, de repente vio la palma del Rey León iluminada con un brillo rojo carmesí. En ese momento, el sello que restringía a Gusite se rompió, y él retomó su nivel de cultivo en la etapa Emperador Celestial, destruyendo el sello y liberando un ataque. Todo el proceso sucedió en una fracción de segundo. Justo cuando las expresiones de las otras 3 potencias se congelaron, un resonante rugido de león resonó cuando una gran llama de fuego carmesí se tragó por completo a Sogeking. La llama se conectaba directamente a la palma de Gusite, y el fuego que brotaba creó la imagen de un león gigante en el aire. Cuando se formó el enorme león carmesí, la temperatura de toda la caverna helada se elevó abruptamente. Además, aparte de una sola pierna que estaba fuera de las llamas, todo el cuerpo de Sogeking estaba envuelto en las llamas. No. Lord Shilla huyó en una furia enloquecida.
Ya no le importaba que fuera una competencia, y con un movimiento de su brazo, una aterradora energía celestial se estrelló contra Wu Jingwin, enviándolo a volar. Otro golpe de palma arremetió contra Wu Jingwin mientras, al mismo tiempo, su cuerpo entero se abalanzaba hacia el Rey León. Xiao Tian ya estaba a su lado en un instante. Naturalmente, no permitiría que mataran así a su discípulo, y rápidamente bloqueó el golpe enfurecido que habría acabado con Wu Jingwin. Sin embargo, no intentó bloquear a Long Shilla en su carga hacia Wu Zite. Un aura aterradora estalló del cuerpo de Long Shilla, mientras todo su conjunto legendario odio al cielo sin empuñadura aparecía a la vez. Su martillo plateado todavía brillaba con la luz dorada oscura por ser convocado, cuando golpeó con fuerza hacia Wu Zite en un frenesí. De hecho, Long Shilla casi se había vuelto loco. Inmediatamente reconoció la llama que Wu Zite había lanzado, tomando la forma de un enorme león. Era el fuego del núcleo personal de los espíritus divinos del león de tierra celestial, la llama del corazón del espíritu de la tierra. Por hablar de Zhou Weiqing con un nivel de cultivo de solo 6 joyas, incluso una potencia de la etapa rey celestial se evaporaría ante tal ataque, con una muerte instantánea. No era una hazaña fácil invocar la llama del corazón del espíritu de la tierra, incluso para Wu Zite. No solo era un gasto masivo de energía celestial, sino que también dañaría seriamente su fuerza de vida y vitalidad. No importaba qué cálculos y expectativas tuviese Long Shilla, nunca había imaginado que Wu Zite realmente rompería las reglas de la competencia simplemente así, reactivando su nivel de cultivo en la etapa Emperador Celestial y utilizando su llama personal para destruir a Zhou Weiqing. Cuando Wu Zite se dio cuenta de que había sido engañado, la furia en su corazón estaba llegando hasta un punto increíble. Siempre había tenido un temperamento candente y, con la sangre del espíritu divino del león de tierra celestial ardiendo en su interior, había perdido el control en su furia. ¿Quién era él? Era el rey del Imperio Gonzhou, una noble potencia de la etapa emperador celestial. Ser forzado a ese estado por un simple mocoso de 6 joyas, incluso perder contra una persona así, ¿cómo podría soportarlo? Como dice el refrán, la ira se eleva desde el corazón, y el mal se eleva desde la vesícula biliar. Wu Zite instantáneamente tomó la decisión de no dejar que Zhou Weiqing saliese vivo de ese lugar, incluso si tenía que pelear contra Long Shilla. Había 3 potencias aquí, incluido él mismo, y si el tigre entrópico infernal estaba dispuesto a ayudar, incluso también podrían matar a Long Shilla. Como tal, arrojó la precaución al viento y lanzó su ataque. Estaba seguro de que Xiao Tian no se quedaría sentado y vería a Long Shilla matar a Wu Jingwin. Las estimaciones del Rey León habían sido todas correctas, pero había perdido un punto crítico. Eso era y todavía estaba atrapado en el efecto absoluto del sello del dragón silencioso, y ahora tenía que soportar la furia enloquecida de Long Shilla en ese estado. Boom, un solo golpe de martillo. El cuerpo del Rey León fue enviado volando por Long Shilla como un disparo de una bala de cañón, estrellándose salvajemente en la montaña. Al momento siguiente, un rayo de luz salió por el agujero recién abierto. Wu Zite había sido golpeado por el martillo a través de la montaña celestial de la nieve de vuelta afuera. Esta vez, incluso si él no murió, definitivamente sería gravemente herido. Muestra misericordia. En este punto, Xiao Ying no tuvo más remedio que intervenir. Aunque no le gustaba el Rey León, y no se llevaba bien con él, no podía quedarse sentado y ver cómo el Emperador Celestial 6 Supremo mataba al Rey del Imperio Gonzhou. Piérdete. En este momento, a Long Shilla no le importaba nada ni nadie más. El brillo detrás de su espalda formó su propia figura, casi haciendo que pareciese que su propio cuerpo se había vuelto más grande. La luz alrededor de su martillo se iluminó 100 veces más mientras silbaba descaradamente hacia el Rey Tigre. La expresión de Xiao Ying cambió. Aunque podía usar sus habilidades y equipo consolidado, no se atrevió a recibir un golpe tan furioso de Long Shilla. Inmediatamente, su cuerpo se movió a un lado. Brolón, cálmate. Zhou Weiqing no está muerto. Por fin, Xiao Tian apareció, usando su propio cuerpo para bloquear el agujero, una larga lanza blanca como la nieve apareció en sus manos. Detrás de su espalda, un resplandor ilusorio similar a su propia figura brilló. Con un golpe de su lanza, bloqueó el martillo de Long Shilla, y toda la caverna pareció gemir levemente por el impacto masivo. Originalmente, la salida que albergaba la gran cantidad de bestias celestiales tenía sonidos constantes de respiraciones pesadas, pero en ese momento fue silenciada instantáneamente. Después de que esas bestias celestiales sintiesen el aura y el poder de las 2 potencias chocando, ni siquiera se atrevieron a dejar salir algún signo de sus presencias. En un enfrentamiento directo de fuerza física, incluso Xiao Tian no se atrevería a chocar contra Long Shilla con todo su conjunto legendario odio al cielo sin empuñadura. Como tal, solo podía evitar sutilmente el golpe lo mejor que podía.
Tan pronto como Long Shilla escuchó las palabras de Xueotian, su enojo disminuyó. Inconscientemente, su cabeza se detuvo donde estaba su precioso discípulo. Al momento siguiente, Long Shilla estaba estupefacto, mirando aturdido mientras se detenía. Zhou Weiqing no había sido devorado por la llama del corazón del espíritu de la tierra como él había pensado, y él solo estaba allí, parado. Su equipo consolidado había desaparecido, pero parecía estar ileso. Lo único vergonzoso era que ahora estaba totalmente desnudo, parado allí con su traje de cumpleaños en una vista bastante ridícula en la que incluso el propio Zhou Weiqing quedó atónito. Afortunadamente, toda su piel todavía estaba cubierta por las escamas púrpuras, por lo que aún no era demasiado obvio. El cierto objeto entre sus piernas se balanceaba ligeramente, y si uno miraba más de cerca podrían verlo. Long Shilla casi se abofeteó tontamente. De hecho, ¿cómo pudo haberlo olvidado? No importa cuán poderosa fuese la llama del corazón del espíritu de la tierra, ¿cómo podría ser de algún efecto para su discípulo? Después de absorber el espíritu del dragón solidificado, Zhou Weiqing era prácticamente inmune al fuego. La llama del corazón del espíritu de la tierra era el fuego personal de los espíritus divinos del león de tierra celestial, y bajo la restricción de no poder usar su equipo consolidado y habilidades almacenadas, ese era el ataque más fuerte que Gusite podía usar. Desgraciadamente para el pobre Rey León, su ataque era completamente de atributo fuego. A pesar de que ese aterrador ataque causó que todo el conjunto legendario de Zhou Weiqing se disipara, su cuerpo permaneció ileso. En un instante, Long Shilla apareció junto a Zhou Weiqing, examinando a su precioso discípulo arriba y abajo, incluso él se objetó y recibió una mirada. Solo después de estar seguro de que estaba totalmente bien, dio un suspiro de alivio. Sin embargo, a pesar del hecho de que Zhou Weiqing estaba bien, eso no significaba que la furia del Emperador Celestial 6 Supremo fue apaciguada. Él giró bruscamente, volteando su mirada hacia Xueotian. Tenía los ojos fríos, pero no dijo nada. Tirando de las manos de Zhou Weiqing, dijo solemnemente: «Vamos, pequeño gordito. Brolón, espera un minuto. Te daré una explicación sobre este asunto». Incluso para Xueotian, ver a Long Shilla de esa manera le causaba cierta ansiedad. Sabía que, si permitía que él se fuera así, habría graves repercusiones. De hecho, sin contar a Long Shilla, actualmente el corazón de Xueotian estaba lleno de rabia. Nunca habría imaginado que el Rey León ignoraría su propio orgullo y estatus para hacer algo tan desvergonzado como atacar a Zhou Weiqing con pleno poder. Si él realmente muriese, dejando a Long Shilla a un lado, Xueotian no dejaría que Gusite se fuese tan fácilmente. «Aoyin, ve y trae al Rey León aquí», dijo gravemente Xueotian. Su expresión ya era extremadamente fea. Long Shilla respiró profundamente, reprimiendo la ira en su corazón. Después de todo, esta era la montaña celestial de la nieve, y todavía no habían logrado su objetivo original al venir aquí. Zhou Weiqing dijo en voz baja: «Maestro, estoy bien». Long Shilla lo fulminó con la mirada y dijo exasperado: «¿Solo porque obtuviste una ligera ventaja, pensaste que podrías presionarlo? ¿Olvidaste quién era tu oponente?» Zhou Weiqing dio una mirada impotente. También se había asustado enormemente, ya que no esperaba que el Rey León le diera un gran golpe. En ese instante, no había tenido oportunidad de esquivar el golpe. Aunque Long Shilla no lo delató, Zhou Weiqing sabía que su maestro le estaba recordando que si Gusite no hubiera usado un ataque de atributo fuego, quizás estaría muerto ahora. Sin embargo, ¿era realmente la verdad del asunto? En ese momento, Zhou Weiqing no intentó explicarse a Long Shilla. Después de todo, su maestro no se equivocó al sermonearlo. En verdad, cuando sintió el ataque del Rey León, en la última fracción de segundo Zhou Weiqing había logrado reaccionar y lanzar una habilidad. Con esa habilidad, incluso si el Rey León no estaba usando un ataque de atributo fuego, todavía tenía la confianza de que al menos podría sobrevivir, apenas. En poco tiempo, el Rey Tigre había traído al Rey León de vuelta. La apariencia actual de Gusite era verdaderamente miserable y desolada. Su mano derecha colgaba flácidamente a su lado, parecía que los huesos en su interior habían quedado totalmente destrozados. Incluso si podía mantener el brazo, no iba a ser una cuestión simple el sanarlo. Al mismo tiempo, el área de su pecho se había hundido claramente, y su rostro estaba pálido. La sangre salía de todos sus orificios, y sus ojos estaban claramente tenues. Con solo una mirada, estaba claro que Gusite resultó gravemente herido. Long Shilla había pensado previamente que había matado a Zhou Weiqing, y en su furia, había atacado con todas sus fuerzas, respaldado por su conjunto legendario odio al cielo sin empuñadura completo. El Rey León había sido originalmente más débil que Long Shilla, y mucho más sin su equipo consolidado. Ser capaz de mantenerse con vida ya era un testimonio de cuán poderoso era su cuerpo y su cultivo.
Al ver al Rey León una vez más, los ojos de Lon Shilla se llenaron con una violenta intención asesina. Levantando el martillo en sus manos, dijo con frialdad: Gusite, bastardo. Ahora somos enemigos mortales, te juro que te mataré. ¿Ya no quieres tu cara? Incluso te atreves a intimidar a un simple junior. Solo espera, este anciano se asegurará de que toda tu tribu espíritu divino del león de tierra celestial sea aniquilada. Brolón, por favor cálmate. Permíteme manejar este asunto. La cara de Xueotian era severa mientras hablaba. Gusite no reaccionó a ninguna de sus palabras, sino que miró aturdido a Zhou Weiqing. No podía creer que él todavía estuviera vivo, incluso ileso, después de recibir un golpe frontal de su llama del corazón del espíritu de la tierra. Sin embargo, allí estaba parado, vistiéndose. ¿Cómo podría ser eso? ¿Por qué está pasando esto? Zhou Weiqing le había dado tantas sorpresas hoy. ¿Ese mocoso realmente tenía 6 joyas? El corazón de Gusite estaba lleno de preguntas. Wu Jingbing permaneció ileso, ya que Xueotian había recibido el golpe que Lon Shilla le había dado. Rápidamente corrió al lado de su padre, y los rayos de la energía celestial de atributo divino brillaron sobre el cuerpo del Rey León. Sin embargo, su cabeza permaneció inclinada, y no se atrevió a mirar a Zhou Weiqing, ya que su rostro estaba lleno de vergüenza. Todavía era joven, y no tan experimentado y cruel como su padre. Habiendo sucedido tal cosa, había disminuido su fuerte espíritu de lucha. Xueotian miró fríamente al Rey León y dio un gruñido frío. Has tirado la cara de la montaña celestial de la nieve. Ya no es necesario continuar con la competencia. Puedes irte ahora y decir a todos los invitados que la boda está cancelada. ¿Ah? Solo entonces Gusite reaccionó, su rostro se oscureció mientras decía: Señor de la montaña, admito que cometí un grave error. De hecho, hemos perdido esta segunda prueba, pero ¿y aún hay una tercera prueba? Xueotian dijo con frialdad: ¿Aún tienes la cara para mencionar una tercera prueba? ¿Cuál es tu estado, tu poder? ¿Te has vuelto estúpido siendo el rey del Imperio Gonzhou? ¿Qué edad tienes, Zhou Weiqing? ¿Qué te dije antes? Dije: puedes perderte ahora. Jingbing ya no heredará mi posición como señor de la montaña. Jingbing, escolta a tu padre de vuelta. En un mes, quiero escuchar que has asumido su puesto como rey del Imperio Gonzhou. De lo contrario, no me culpes por ocuparme yo a mí mismo. Hacer cumplir su voluntad estricta y rápidamente. Esa era realmente la forma de describir a Xueotian. En cuestión de segundos, había hecho su elección y juicio. Ni siquiera le dio a Wu Jingbing una tercera oportunidad. No por las amenazas de Lon Shilla, sino por su propia cara, y el honor y la dignidad de la montaña celestial de la nieve.